Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Buzz Moment. El día de hoy tenemos un episodio un poco diferente, bastante especial, porque va a ser uno de los primeros debates que nosotros vamos a tener en diferentes ámbitos y para eso he traído una persona bastante interesante. Por favor, a continuación, Joel. Hola, un gusto. Con la cara. Siempre les pido a los invitados que se presenten un poco, diles quién eres, si tengo algo sobre ti y podemos empezar. Como dijo, soy Joel. Pues, ¿qué puedo decir de mí? Solo soy una ¿Qué edad persona. tienes? Bueno, tengo 24, estudio matemática. Ya mismo me gradúo, espero, cruzo los dedos. Y no sé. ¿Viniste con todo a debatir, a conversar? Sí, siempre debato sus ideas de mi primo. Tenemos controversias. Pero bueno. Ya, esa es la idea. Joel es una de las personas que se ha caracterizado todo el tiempo por siempre tener un pensamiento más crítico y tener diferentes puntos de vista y opiniones. Entonces vamos a conversar un poco sobre diferentes temas de economía, de capitalismo, socialismo, comunismo, Carlos Marx, la religión, cómo involucra la matemática, ciencia, religión, etcétera, etcétera. En este caso creo que tenemos un par de ideas distintas, entonces eso justo es la idea, conversar un poco, debatir y todo en buenos términos. Entonces, Joel, ahorita que empezamos, cuéntanos un poco de ti. En este caso, entendemos ya que tienes 24 años, estás estudiando una carrera bastante complicada, o bueno, para mí sería complicada, ya para ti debe estar un poco más de tiempo. Cuéntanos un poco desde tu niñez, si tus puntos de vista fueron los mismos que tienes ahora. De seguro han cambiado algunos, tal vez otros se mantienen, pero cuéntanos un poco las etapas en tus puntos de vista, los temas que previamente habíamos hablado, para ir un poco indagando en ese tema. Claro, o sea, ¿qué puedo mencionar de mi niñez? Yo me acuerdo que de niño siempre chocaba con mi mamá y con mi papá porque ellos siempre les encantaban llevarme a la iglesia y todo eso. Mientras que yo estaba cansado de Me imagino que levantarme a te las llevaban desde que eras bebé, digamos. de ley, O ajá, sea, ya no es algo que bautizado y tú todo. decidiste, sino es algo que ya Ajá, te estaban culturalmente. poniendo. Sí, o sea que, por ejemplo, la familia de mi mamá religiosa, la familia de mi papá religiosa, era como que inevitablemente tenía que involucrarme en la religión. Pero siempre como que, o sea, la religión todo bien, solo que me acuerdo que de chiquito, como en la escuela cuando tenía como que 9 años, siempre me preguntaba o sea, les cuestioné a mi mamá, oye, ¿por qué tengo que ir a la iglesia si O ya? sea, ¿te molestaba ir de pequeño? Sí, desde chiquito me Pero ¿no molestaba. crees que sea más el ámbito? Porque, por ejemplo, a mí también de pequeño me molestaba, ahorita ya no, pero era más porque primero madrugar un domingo y estar en un calor terrible y Sí, eso. literalmente era por eso. ¿Crees O que era sea, por eso o crees que era ya un poco más no, una al opinión inicio diferente? de chiquito, obviamente, lo que me molestaba principalmente era por lo que te mencionas, tener que madrugar el domingo, o sea, toda la semana madrugando para la escuela, para también el domingo, y Sí, era como que, Y lo peor de todo es que era, o sea, en mi iglesia no era como que, o sea, como que le saben dividir entre los adultos y los chiquitos, ¿no? Pero a mí Mm, solo hasta una cierta parte como que me llevaron hasta abajo, como que creo que hasta los 9 por ahí, creo que también por eso ya me encarté y de ahí ya tenía que estar en el culto de los grandes. ya no Y era dibujar ni era poner aburrido atención. porque, o sea, lo chévere que a mí me parecía de la iglesia era como que ir a ver a mis panas, pasar ahí, o sea, como que huevear, ¿no? Como O ver sea, como un como día un más. casi un curso vacacional de una hora, digamos, a Ajá, la semana. literal, eso era lo que me gustaba, más que estar escuchando la misa y todas cosas, porque había cosas que, no sé, desde chiquito siempre, como que siempre he sido muy jodido, o sea, siempre soy, de hecho, Complicado. complicada, ajá, entonces siempre le jodía a mi mamá de, oye, ¿por qué pasa esto? O Esas sea, cosas. desde pequeño te dio la curiosidad de tener preguntas que tengan una respuesta. En este caso, por ejemplo, la religión, para ti tenía que Ah, tener una respuesta desde ajá, o pequeño. sea, había muchas cosas que me parecían como que incoherentes a la religión que mencionaban. Y como que chocaba, por ejemplo, también me acuerdo que eso Pero decía, estás hablando de los 9 años todavía, 9, 10 años. ajá, ya de O sea, chiquito, de bastante ley. pequeño como para tener un pensamiento. Generalmente, la mayoría, me parece, sigue la ideología, bueno, de lo que ha venido, de que tú tienes que hacer lo que tienen tus papás hasta cuando eres pequeño, porque no tienes otra visión o otro punto de vista Claro. diferente. Pero bueno, por eso también agradezco bastante a la creencia de mis papás, sobre todo a la de mi mamá, porque su forma en la que ella intentó como que mostrarme su amor y enseñarme fue diciéndome, mira, yo te voy a proteger, o mejor dicho, tú haz lo que quieras, pero yo te voy a proteger, voy a evitar que tú te mates o hagas Y eso es lo que otras quieres cosas en así. este punto de la religión, porque estamos hablando primeramente de eso. ¿Fue desde pequeño o fue en un punto en el que tú ya eras un poco más adolescente? No, no, desde pequeño, ya en la adolescencia ya me separé por completamente de la Pero religión, no ya no. nos adelantemos. Entonces, tal vez, para retomar un poco, terminaste, digamos, la
juntarte con los pequeños en la iglesia y ahora te tocaba ir realmente a las bancas a escuchar lo que se tenía que escuchar en Sí, estos de aquí. Y eso ya no te agradaba. sí, en resumen casi ya no me gustaba mucho. Además, como que ya a los 10 años también, como que tenía como que una visión mucho más grande. Bueno, no, no tenía ni una visión ni una verga, creo que simplemente era pereza. Ay, controlemos las palabras. Discúlpame. Pero, por ejemplo, me acuerdo que con mi mamá me sabía debatir bastante sobre respecto. Es que, por ejemplo, mi mamá estudió una maestría en artes, pero no es una maestría como que especializada en un cierto tipo de técnica para pintar, sino era una maestría más filosófica. Sí, o sea, de hecho, creo que si Como esté una bien. historia del arte Ajá, mi realmente. mamá es historiadora del arte, entonces todo lo que ella miraba el arte era como que cuál es el pensamiento filosófico del arte que tiene, no sé, este autor o esto. Y me acuerdo que mi mamá o sea, me sabía comentar esto y me parecía súper interesante. Y por ejemplo, algo que yo vi desde ese punto, o sea, desde que mi mamá me comentaba todo eso, es que la filosofía, es que por ejemplo, primero me di cuenta que Eso la te religión, comentaba en esa edad. yo un poco más grande, así tipo 11 12 por ahí. Porque realmente que te dé la curiosidad y sobre todo la necesidad de saber ese tipo de temas. Por ejemplo, yo me pongo de pequeño, más de una de la edad que tú mencionabas, no me hubiera llamado la atención hablar de filosofía. No es que con la persona, sino Ah, generalmente ese puede tema no ser. para mí no hubiera sido de interés en ese momento. Pero bueno, en ese tiempo tampoco yo pensaba que estábamos hablando de filosofía, Ah, sino, tú pensabas, no entendías que realmente lo que ajá, habías era de hablado filosofía era tal cual, filosofía. sino que, o sea, ya después vi que, no, sí, realmente estábamos hablando de compartiendo puntos de vista del ¿Y cómo conocimiento. empezó a hablar de ese tema entre tú y tu mamá? O sea, ¿qué surgió Eh, para que se dé ese tema de conversación? bueno, o sea, a ver, ¿qué sería? Me acuerdo que primero, cómo surgió, fue mi mamá diciéndome, ya levántate para ir a la iglesia, y yo Y diciendo, no, tú, no quiero ir, ¿por qué me tienes que obligar? Después me decía, pero es que Dios te va a ver, si es que no vas a la iglesia te va a pasar cosas malas, y yo le comenzaba a debatir con esas cosas, y como que ahí comenzábamos como que a debatir con mi mamá mientras ella me obligaba a ir a la iglesia y yo le intentaba como que intentar buscar alguna forma en la que ella me acepte la forma de quedarme. No sé si me voy a entender. sí, o sea, realmente que entienda que tú tienes una decisión que tú Ajá, estás ajá, tomando. que, o sea, como es mi vida, yo decido qué religión debería seguir ¿Y en no lugar crees que de ese punto es cómo un poco yo. debatible en el sentido de que yo, por ejemplo, si tuviera y si aspiro algún momento a tener un hijo, que me diga a los 10 años que no quiere hacer tal cosa, por ejemplo, que me diga no quiero estudiar, no es una decisión que, perdón la falta de respeto, no es una decisión que le respetaría porque no creo que tenga el criterio suficiente como para tomar una decisión de ese calibre. Claro, pero una cosa es dejar de estudiar y otra cosa es no quiero que me sigas metiendo este tipo de ideologías que para mí no me gustan. Porque, por ejemplo, una de las cosas que también me chocaba bastante es que, por ejemplo, la religión te menciona así. Si tú eres una persona buena que va a la iglesia, que da sus diezmos y cumplas justamente las normas, las, los 10 mandamientos, Ahorita me y estás vas a hablando, ser una perdón buena que te persona. interrumpa, de diezmos, mandamientos. Significa que tú conoces realmente, o sea, digamos, cierto ámbito de la iglesia, de la religión. O sea, No es como que es un desconocimiento total claro, o para sea, ti. es que prácticamente sería, no sé, unos 6 años conscientes de que estaba prácticamente leyendo la Biblia, estudiando eso, pero no porque quería, sino porque mis papás mismos me obligaban y O me sea, hacían estuviste leer. en catecismo, en Ajá, ajá. confirmación. Sí, de hecho, el Santi ¿Qué pasa con eso? era prácticamente antes, no creían mucho en Dios o El esas cosas. Santi, Y no. fuimos nosotros los que dijimos, no, tienes que ir a la iglesia, fue todo eso. Ah, Y terminaron siendo más religiosos que nosotros, y vuelta nosotros nos comenzamos a abrir. Porque cuando también hablas de nosotros, ¿a quiénes te a mi refieres? familia en general, o sea, mi ¿Papá, familia mamá nuclear y y mi hermano? hermano, ajá. Ah, o sea, ahorita están desvinculados, digamos. Ajá, o sea, por ejemplo, ahorita, bajo la forma en la que ahorita estamos, sería, mi papá aún sigue yendo como que a la iglesia, pero más que a la iglesia, es más a ir a la célula, de las reuniones con los cristianos y todo eso. Ya, Mi mamá ya no va ni, no tiene nada, o sea, ya no le interesa nada que ver con la desvinculada religión, total. solo que aún cree en Dios y la forma en la que le respeta es diferente, o sea, es Pero más ahí personal, te hago más una que, pregunta no sé. porque son temas un poco más puntuales. Tu mamá, en ese sentido, ahora que nos estamos adelantando un poco igual, esa que me dijiste, creencia en Dios, ¿es la creencia en el Dios que involucra la religión? Ajá, ¿O es la creencia, porque he escuchado un tipo de personas que creen que hay un ser superior, pero que no tienen claro quién es? Y me no, parece, se no. llama agnóstico, si no Ajá, estoy tú mal. no, mi mamá sí cree en O Dios, sea, en el Dios Dios de la cristiano, religión. ajá, Ay, ay, ay. literal, tal cual. Más bien, yo antes, por ejemplo, consideraba eso lo que tú mencionas. O sea, yo creo que puede existir un Dios, pero no supiera cuál. O sea, porque al fin y al cabo, la misma creencia de estar seguro completamente de que Dios existe, lo puede tener cualquiera. Así puede ser uno de la religión cristiana, como uno de la religión islámica, cosas así.
Entonces, ¿cómo podemos negar o cómo podemos decir cuál tiene la razón si ambos lo creen tal cual? O sea, tienen una fe completamente eso. Entonces, o sea, no sé. Bueno, creo que yo debería un poco en ese punto de saber cuál es, digamos, entre comillas, cuál es el verdadero, porque al final, o sea, no es que sea simplemente algo escrito en un cuaderno, son hechos que han pasado, que están documentados, y no solo por las personas involucradas en esta área. Ya más adelante que hablemos un poco más de esta historia, yo también vine un poco investigando y hay personas que no eran religiosas, pero documentaban situaciones que, bueno, la religión realizó. Entonces, cosas que verifican o validan lo que adicional al libro que todos conocemos, lo verán. Claro, claro, pero bueno, Pero bueno, yo, ese en el punto sí, más sí, adelante. pero lo que yo mencionaba era más bien como que la decisión del credo de cada uno, de cada quien, porque al fin y al cabo no podemos negar que el Dios que cree la otra persona no sea verdadera. Mm, Eso es lo que quería irme. Entonces, entonces, ahorita actualmente, entonces, papá, célula. ajá, Mamá, mi papá es cristiano, vinculada, mi papá, pero conectada de ajá, su manera. ¿Tu y hermano? bueno, no sé si mi hermano se considera ateo o agnóstico, pero también ya se desvinculó completamente de la religión bastante. Pero ambos, O como sea, que está cada quien, entre ateo y agnóstico, prácticamente. ajá. Y para las personas que tal vez tengan un poco de confusión, ¿les podrías explicar un poco cuál es la definición de agnóstico, cuál es la definición de ateo? O sea, yo pienso que, bueno, según lo que tengo entendido, agnóstico es creer que puede existir un Dios. O sea, no sabes cuál, no sabes cuántos, solo sabes que Ah, puede puede ser más existir. de uno. Ajá, claro, porque existen incluso religiones politeístas. Entonces, tú simplemente sabes que existe algo que te creó aquí. O sea, eso. Mientras que el ateo es, o sea, la verdad es que no me interesa si existe o no existe, simplemente X, o O sea, sea, no no ninguna influye. creencia en Ajá, nada. ajá. Puede ser que creen otras cosas, no sé, la verdad es que no sé. En el ámbito un poco más espiritual, Ajá. negado, digamos. O sea, pienso que un ateo, bueno, solo puedo hablar desde mi punto de vista, pero yo, por ejemplo, no creo que tenga un alma o que exista un alma o que cuando me muera me vaya a algún lugar o especial. ¿Sabes qué? Eso justo acabas de mencionar del alma es un dato bastante curioso, porque tú creo que has de haber escuchado la teoría, bueno, no es una teoría, y es una realidad, científicamente hablando, de que cuando las personas fallecen pierden 23 gramos de peso. Y da a entender, o sea, no hay una explicación, por lo menos que yo lo haya visto definitiva, de que posiblemente esos 23 gramos de peso que se pierden cuando justo una persona Ujú. fallece es supuestamente el alma. Y me entiendo que de todos los porcentajes, de todas las cosas biológicas que tiene el cuerpo humano, le asignaron un porcentaje a esto llamado alma. Claro, o sea, la verdad es que no he leído sobre ese experimento, sobre eso, entonces no tengo muy entendido, pero por ejemplo, lo que yo sé es que existen muchas cosas que la ciencia no puede explicar en este momento, pero no porque la ciencia no lo pueda explicar significa que esto debería tener una explicación sobrenatural o No, y es totalmente sobrehumana. entendible. Es como, por ejemplo, hace 100 años tal vez la gente no podía explicar agujeros Ah, negros. de Ahora ya ley. tienen un poco más de explicación y es... Claro, y puede ser que, por ejemplo, quizás ahorita no le tengamos una explicación, pero con el desarrollo de la ciencia logremos entender una respuesta. Porque me acuerdo que había una, no me acuerdo en qué país era, pero me acuerdo que había unas piedras que se movían de la nada, ¿ya? Y eso le daban que a lo como... largo de la historia, No, o sea, no me acuerdo en qué isla, pero hay una isla, actualmente, ajá, ajá, que hay unas piedras, no me acuerdo, solo me acuerdo que se movían de la nada y se demoraron demasiado en descubrir que este movimiento se daba por el movimiento de la Tierra, algo así, mejor ni me meto, pero solo era como que un ejemplo de cosas en las que antes no teníamos una respuesta, después por el desarrollo de la ciencia logramos encontrar y de una seguro hay respuesta. todavía muchas incógnitas que tal vez la ciencia Sí, o tal vez un completamente. poco, tal vez cosas que ni siquiera sepamos que no sabemos, como no sé si me hago entender. Sí, sí, Porque a lo largo de la historia, creo que bueno, para poner un poco en contexto, los dos siempre hemos tenido una educación tal colegial, universitaria, eso, donde el pensamiento crítico se te forma si no quieras y te da a entender que cada cosa tiene su proceso, la historia un poco y todo ese tipo de situaciones. sí, completamente. Y hablando justo ahorita de eso de que cada uno tuvo esa etapa, digamos, de formación académica y esto, que al final influye, ¿no? O sea, de alguna manera u otra te influye en lo que tú sabes y lo que tú no tal vez desconoces, etcétera. Sí. Volviendo a la parte en la que cuando tú estabas en el colegio es cuando tú ya tomaste una decisión un poco más seria de no seguir yendo a la iglesia. Sí, es que, por ejemplo, en la escuela lo único que veía, lo único que sabía era las cosas que me daban en la religión, o sea, en las clases de catecismo, en las clases de la iglesia o las charlas con el pastor y las cosas que me daban en la escuela.
Y, o sea, la educación ecuatoriana, bajo mi punto de vista, o sea, sobre todo la básica, es muy decadente, muy decadente. Cosa que, o Bueno, sea, esperemos que mejore. sí, Miren la la fecha verdad, de este video cuando se esté hablando de esto. sí. Y sobre todo de la educación en la que terminé yo formándome, que era una educación fiscal, o sea, pública, en ¿Y donde por qué lo mencionas en ese punto? O sea, ¿crees que hay una diferencia de conocimiento entre si un lugar es público, privado, si un lugar es fiscal, particular? O sea, pienso que sí, pero no en todos ámbitos. Por ejemplo, yo considero en mi caso que hay o sea, sí existe esa diferencia porque tuve a veces cursos, o sea, clases en donde éramos 60 estudiantes en un mismo curso por un Ay, profesor. ay, ay. Y no es lo mismo, o sea, que un profesor, o sea, yo ahorita que he dado clases como siendo profesor a veces de matemática y todo eso, entiendo, ¿no? Que es más fácil como que intentar enseñarle a uno, dos personas o tres, pero imagínate 60, o sea, es sobrematado, o sea, sobrecargado mantener eso. Sin embargo, pues como pues lastimosamente en Ecuador es pues un país de mano de obra barata, entonces existen demasiados estudiantes en Ay, esos lugares. ese comentario fuerte. Pues sí, la verdad es que sí, Y disculpa. no, y sí te entiendo en el punto de que, bueno, como tú sabes, yo también, parte de mi experiencia profesional y actualmente yo trabajo un segundo empleo como docente y Claro, totalmente te entiendo en ese ámbito. No me ha tocado situaciones en las que tenga, digamos, más de 30 estudiantes. Creo que lo máximo que tuve en cierto momento fueron 30 estudiantes. De ahí generalmente el promedio es de entre 15 a 20 estudiantes. Y es lo que tú dices, porque al final, o sea, cada uno lo ve en la perspectiva de estudiante, de que somos bastantes y eso, pero en la perspectiva de docencia también es, o sea, uno se pone, yo me sentiría incómodo. ¿En qué claro, sentido? En el sentido de que solo sé que de los 60 o de los N estudiantes que van a ser, como son tantos, solo cierto porcentaje realmente me va a escuchar, solo cierto porcentaje de los que me escucharon realmente van a entender y solo claro, cierto porcentaje van a haber aprendido lo que realmente se quiso transmitir. Y no claro. creo que uno como docente siempre busque, bueno, espero, o por lo menos yo no lo comparto la idea, de que solo hago mi trabajo, en el sentido de que yo dicto, el que puso atención puso, el que no, no. Yo en el sentido, yo parte de por la cual me quiero dedicar a la docencia es porque a lo largo de mi carrera colegial, universitaria, de diferentes cursos, he pasado por diferentes profesores y algunos, la verdad, sí sentí ese tipo de situación académica. Yo pongo aquí el texto, pongo aquí un ejercicio, Claro, y dediquen las dos llevar, horas, tienen internet libre, averigüen cómo hacer, y no realmente una enseñanza como sí, tal y comparándolo con lo que realmente uno termina en la vida profesional, porque claro, actualmente también lo aplico, digamos, en el campo laboral, te das cuenta que ciertas cosas realmente sí te hubieran enseñado que realmente vas a necesitar. Y bueno, y estoy hablando del punto un poco más técnico, pero en tu caso, por ejemplo, entiendo que esto es a la formación en el sentido de cualquier materia. Eso de los estudiantes, digamos, de historia, que por ejemplo es importante para lo que nosotros estamos debatiendo. dele. Tal vez tú hayas, digamos, no captado ciertos aspectos importantes por cuestiones de esa situación. No sé, por ejemplo, yo en el colegio, no sé, siempre, siempre, siempre he sido como que un poco de las personas que les gusta irse como que eh, en contra de lo que, a ver, déjame pensar O cómo sea, se, un rebelde, un rebelde, es cómo la debería palabra. llamar, dile O como sea, en rebelde tal contra cual. de las reglas que tiene el lugar donde Sí, estás. sí, literal. Por ejemplo, a pensar de que yo, o sea, a pensar de estos que te menciono de los déficits de la educación, yo tampoco daba como que mucho interés de O sea, tú estudiar eras de ahora los sí. que de los 60 el que estaba en la última fila. Ajá, y sobre todo porque como era alto, me mandaban como que para atrás. Y Ay, justo, o sea, no, pues así, o sea, y para rematar, como era un colegio del sur, los que eran alto ¿qué eran los que tiene que estaban ver el pandilleros. sector? Sí importa, porque, pues, por ejemplo, eh, o sea, bueno, en mi caso y de lo que he visto, como la mayoría de las personas que estudiaban en mi colegio eran personas que, o sea, vivían por este mismo sector, Claro, y la mayoría de los padres no es como que tenían una posición socioeconómica realmente buena, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita, ya después de haber visto cursos de psicología, así gracias a la universidad mismo, me pude dar cuenta, y eso que no tiene nada que ver con lo que estudio, ¿no? Pero me pude dar cuenta de que, o sea, una persona cuando se decide meter a esto de las pandillas, influye mucho cómo fuiste criado tú desde chiquito. Porque, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad de sentirnos parte de, ¿no? No sé si me hago entender. Como que sentirnos que estamos dentro de un grupo, o sea, dentro de la manada, de contos y reales. justo no crees que, o sea, no ahorita, sino en el punto cuando eras adolescente que mencionabas eso, te estás tú mismo,
¿cómo se le dirá? Contradiciendo, porque dices, cada uno busca pertenecer a un grupo, pero busca pertenecer a un grupo social. En este caso, tú me mencionabas que estabas desvinculándote de la religión y a menos que hayas tenido otro grupo aparte de eso, ¿no crees que, o sea, te estás contradiciendo al mismo O sea, tiempo? de hecho, o sea, no me estoy contradiciendo, más bien como que eso fue como que parte del análisis que yo O tal tuve. vez pasaste de la religión a otro O grupo. sea, de hecho, pasé de la religión a comenzarme a aislar. Porque, por ejemplo, antes, como te digo, o sea, iba por mis amigos y todo eso. De hecho, antes era bastante amiguero. Me acuerdo que casi prácticamente todo mi día pasaba jugando, pasaba con mis amigos, pasaba peloteando, haciendo hueviadas. Ya, Haciendo deporte. ajá, de ley. La cuestión es que simplemente disfrutaba realmente como que convivir con otras personas. Y después me di cuenta que es justamente esa necesidad social que tiene el ser humano por eso. Ah, o sea, no te Pero demoraste mucho en darte cuenta que realmente te había abandonado, digamos, el grupo de la religión, que era el grupo donde te sentías bien, a estar, digamos, en ámbito solitario. Ya te diste cuenta que realmente necesitabas algo, necesitabas integrarte, no fue o así. aún no te dabas cuenta. Eso me di cuenta ya después de que mi aislamiento me llevó a hacer muy que me importismo hacia las cosas. Y Es que, podemos preguntar cuánto tiempo más o menos fue ese aislamiento en a cuanto... ver, verás, dejé como que ya todo de ir a la iglesia, todo eso, cuando ya entré como que al colegio, tipo 12 años por ahí. Pues, y me parece bastante joven de tu parte tener eso. Y antes de que nos digas justo esa parte, yo quería terminar el primer punto en la que tú ya te desvinculaste. Y imagino que no fue una decisión de la noche a la mañana, sino que ya lo venías No, pensando. sí, también, además de que también aproveché el bug de que como mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, ya cada vez era más cansado también para ellos tener que madrugar para ir para esos lugares. Entonces también fue como que mucho más como que permisible decir, ¿sabes qué? Ya Pero quédate antes tú de con tomar nosotros. esa decisión, nunca en esos 12 años previos o en el tiempo que haya sido previamente de la religión, ¿nunca sentiste una conexión espiritual, Espiritual. religiosa, que te haga realmente sentirte que realmente obtienes algo yendo a este lugar? ¿O en todo ese tiempo para ti simplemente fue ir a un lugar obligado y quedarse el tiempo que no es quedarse y terminar? O sea, sí intenté buscar justamente esa conexión espiritual, pero también, como te digo, siempre me preguntaba muchas cosas por ejemplo, me acuerdo que yo era melindroso, no me gustaba ¿Qué comer cualquier significa cosa. melindroso? O sea, que no te gusta comer cualquier cosa, o sea, Ah, que eres ya, ya, ya. especialista con Bueno, cosas. ya hasta ahora yo con los vegetales no me llevo bien. No, pero yo sí, de chiquito era melindroso me obligaban a comer bien feo. Pero también me acuerdo que una de las cosas que me decían cuando no quería comer era, hay niños muriéndose de Ah, esa hambre frase y no. tú no quieres comer. Es complicada esa Sí, frase. sí, y yo me acuerdo que con esa frase me puse a preguntar, a ver, ¿por qué si yo no quiero comer, mejor no le da esa comida a las personas que sí quieren comer? Y decía, a ver, Ay, son pensamientos ya un ajá, poco fuertes. entonces comencé a pensar, o sea, bajo la forma en la que a mí me han dado la definición de Dios, es que Dios es un ser todopoderoso, todo omnipresente, o sea, que puede hacer todo Omnipotente. lo que quiera en cualquier momento, en cualquier lugar. Y me pregunto entonces, ¿cuál es la justificación de por qué dejar morir de hambre a esos niños cuando yo ni siquiera quiero comer y a mí no me deja morir? O sea, ¿cuál es la razón de todo este tipo de cosas? Y para ese tipo de preguntas, ¿nunca pensaste en buscar una respuesta en el lugar en el que llevas? Por ejemplo, si estás en catecismo, solventar ese tipo de preguntas con el profesor de catequesis. O tal vez irte a confesar, o Es que, más por que confesar, ejemplo, preguntarle a la máxima autoridad de la iglesia, claro, que entiendo que es el padre o el cura que esté actualmente. claro, o sea, normalmente cuando yo les comenzaba a cuestionar sobre ese tipo de cosas, siempre terminaban dándome una respuesta muy simplista o diciendo, Dios debe tener sus motivos y los motivos de Dios son poderosos, no tienes que tú entender O sea, sus motivos, solo tienes que digamos que las aceptarlos. respuestas que tú obtenías realmente no satisfacían la Ajá, curiosidad o ajá, simplemente la como que la necesidad de tu respuesta pregunta. era, es porque Dios, y es por Dios, y ya, nada más. Y era como que sí, Mm. pero Eso también, o sea, a mi punto de vista, realmente perjudica a la persona que realmente está haciendo la pregunta. Cuando uno, tenga la edad que tenga, tiene una curiosidad de ese ámbito, deberíamos tratar de solventarla. O sea, por claro, eso yo me siento como profesor. A lo largo de mi carrera, obviamente, que ya llevo años haciendo esto, me han preguntado tal vez algún tema que tal vez o desconozco o no me lo sé por completo. Pero mi respuesta jamás sería o ha sido, no lo sé. Mi respuesta es complementaria. Mi respuesta es, déjame averiguar o sabes claro, que yo sé esto, pero sé que hay como información. Lo que claro, actualmente o sea, lo que aplico por diferentes cursos que he aplicado es que yo siempre tengo un contexto de saber en dónde buscar información. Si es que yo no sé la respuesta, sé en dónde buscar información verídica o por lo menos oficial, de dónde obtener una respuesta.
Entonces le digo, ¿sabes qué? Mañana te traigo la respuesta, si es que, pero son casos, o sea, puntual. En tu caso, entonces, nunca pensaste tal vez, entiendo que ese tipo de preguntas las hacías en tu área, me refiero a la iglesia de tu barrio o a eso. Nunca dijiste tal vez irme a otro lugar a ver si hay un pensamiento diferente. O sea, sí, sí, de hecho, mi respuesta hacia eso de cuando me comencé a preguntar si era que hay una respuesta diferente, fue que pues cogí los libros de mi mamá que también mencionaba de la filosofía y me di cuenta que la filosofía te me da Y siempre una me ha gustado respuesta hacia eso. entonces investigar, digamos, en parte de lectura, Ajá, ¿no? ajá. De Que hecho, es sí. raro que para un niño haya esa curiosidad de coger un libro voluntariamente. Sí, sí, de hecho, sí, la verdad es que sí, es que ¿qué es lo que te menciono? Siempre he ido como que fuera de las normas. Por ejemplo, Mm, en la escuela, como te digo, o sea, disfrutaba bastante pasar con mis amigos, cosa que había veces en donde casi no hacía ni los deberes, pero al menos pasaba jugando, pero no hacía los importante. deberes, ajá. Y sí me acuerdo o sea, sí me acuerdo cómo me mandaban al carajo mis papás, porque no me ponía, no Al me día. concentraba, ajá. Pero sí, o sea, por ejemplo, en la escuela era como que normalito, o sea, hacía los deberes de las materias que me interesaban y normalmente eran matemáticas, las únicas, así que me llamaba la O sea, de atención. números, de esas cosas. Ajá. O sea, no es que no me llamaba, o sea, de hecho me gustaba también bastante la historia y lo que daban de ciencias naturales, pero lo que detestaba era el lenguaje completamente. Y me imagino, en ese tiempo el lenguaje es un poco más estructura gramatical, Ajá, memorizarte sujeto, de, ajá. predicado. Sí, yo decía, puta, yo ya sé hablar en español porque me están enseñando a hablar en español, no tiene sentido. Pero no, sí tiene mucha importancia aprender todo eso porque, o sea, ahorita que soy más grande me di cuenta que la cantidad de palabras que tú tienes van a influir mucho en tu pensamiento, o sea, va a influir mucho en la capacidad que tú tengas para poder analizar las cosas o tener tu pensamiento crítico. Entonces tú sí estás, digamos, a favor de que la educación, independientemente en dónde se haga, tiene que realizarse. O sea, Ajá, de hecho, sí, sí, la y educación es que el muy valiosa. límite, que por lo menos el límite que yo considero obligatorio, que es escuela y colegio, debería mantenerse, ¿no? Porque yo he escuchado a algunas personas que abandonan el colegio en primer curso, así, porque dicen, ya no necesito, ya. O sea, pero yo pienso que la mayoría de las personas que terminan tomando esa decisión, más que porque ellos sientan que no necesitan, es porque realmente el contexto en donde están no les permiten O poder sea, ya estudiar. tú crees que más que una decisión es una necesidad Ajá, de es que, dejar de estudiar ajá, para, sí, bueno, sí. en este caso tal vez trabajar para. Y yo lo digo así porque he visto el caso de muchos tíos que le pasó eso, sobre todo en el caso de mi mamá, porque, por ejemplo, mi mamá fue criada, o sea, mi mamá, o sea, el contexto de cómo se creó mi mamá, ella fue la última hija de una señora que tuvo 10 hijos y Vaya, prácticamente numerosos fue divorciado, o sea, no tuvo ahí, o sea, no tuvo una padres. persona, ajá, un padre. Y en una sociedad ecuatoriana en donde siendo mujer no tienes Y nada. estamos hablando de hace un tiempo atrás, que era hasta Ajá, yo o sea, hasta más como que, complicado ajá, igualmente. por ejemplo, mi mamá es del año 1968. Imagínense, o sea, Entonces, en ese tiempo no había pídeme un driver, pídeme un Uber, en ese no, tiempo no había te envío un en ese tiempo ni Rappi, siquiera ella podía comer carnes ni nada de esas cosas. Entonces, 10 por ejemplo, personas, la 10. mayoría o sea, la única que Wow. pudo terminar hasta incluso su universidad, hasta la maestría, fue mi mamá. Pero todos mis tíos no, algunos ni Y eso siquiera, siendo la menor al ajá, final de ya cuentas. gracias porque fue la menor, porque los primeros tuvieron que abandonar la escuela para poder Sí, era un poco trabajar más o difícil, cosas ¿no? así. Entonces, o sea, ¿Y por eso crees que digo, también eso no venga de la mano con el tiempo? ¿A qué me refiero? Si la misma situación se repitiera en esta época, 2024, ya nos vendría, hay muchas opciones. Hay o sea, escuelas nocturnas, hay escuelas o a sea, puede ser que distancia, sea diferente, porque ahorita con la actualidad también he visto muchos tíos que no lograron acabar ni hay siquiera su bachilleratos bachillerato, acelerados. se inscribieron y sacaron ya su bachillerato. Sin embargo, por ejemplo, una vez leí un dato aquí que mencionaba que o sea, se demoran como 9 generaciones una familia ecuatoriana para recién salir de la pobreza. O sea, Son, si actualmente tu familia, digamos, si está en un actualmente eres estado de pobre, pobre, así pobre, se pobre. demora nueve Ajá, generaciones para que en subir recién de una persona, categoría. ajá, ajá, literal. Pues ese es Entonces, el promedio, pero sí, está bien mal. sí, por ejemplo, eso en el Ecuador, pero en muchos países pasa eso. Me acuerdo que una vez había leído sobre un estudio económico que mencionaba sobre justamente por qué existe esa diferencia, o sea, esa diferencia de riqueza entre la clase blanca de Estados Unidos con la clase morenita, ¿no? Y mencionaba que justamente esta diferencia de riqueza se debe, o sea, por ejemplo, primero mencionaban que un dato,
que justamente también se le toma como que bastantes generaciones para que una familia afrodescendiente se tome, o sea, para pasar de diferentes estratos social, también se tomaba bastantes generaciones. Y una de las justificaciones de por qué mencionaban que pasa esto era que como la mayoría de la gente, o sea, como son pobres, terminan teniendo como que muchos hijos, ¿ya? Y muchos de estos hijos no es como que tengan a tener una ¿Pero buena estás educación o hablando a buenas nivel cosas. actual o estás hablando de épocas pasadas? O sea, este estudio era, creo que era así del 2020, Ah, que o sea, menciona, digamos que actual. ajá, Actual era un estudio realmente. actual. O sea, en resumen, porque para no desviarnos tanto, mencionaba de que las personas se le toma demasiado tiempo como que a poder salir de ese umbral de la pobreza, porque como tienen más personas que están en la misma baja para situación, la persona que tiene prefiere ayudarles en lugar de esa misma persona enriquecerse. Y no sé, Pero solo... eso ya tiene un nombre. O eh, sea, según yo, mi punto de opinión, que realmente no es un experto. Eso de ujú. que, por ejemplo, no tengo, a puras penas tengo para mí y lo poco que tengo quiero compartir con personas que tal vez tengan igual o menos. No, o sea, si no me equivoco, corrígeme, ¿no es algo ya los indicios de un comunismo o es Ah, algo por ahí? Porque ni siquiera tienes como para ti y lo poco que tienes ya quieres compartir. compartir. Bueno, el comunismo no, o sea, no pienso que el comunismo radique en tengamos poco y compartamos lo poco que tengamos, ¿no? Sino el comunismo es más bien una idea en la que, Todos tenemos que tener lo mismo. no sé si decirle eso, porque eso más bien sería igualitarismo, de O sea, hay todos una tenemos igual. diferencia entonces entre todos tener lo mismo, porque generalmente es la idea que la mayoría creo que lo tiene de manera, en perspectiva general, del término de esa palabra. Sí, o sea, por ejemplo, eh, a ver, no me acuerdo ni el nombre del actor, así que ni mejor ni lo menciono. Tampoco creo que nos bajen el video por decir el nombre del actor. Ay, mal. Pero para mí, bajo la perspectiva, el comunismo más bien lo que busca es como que equilibrar como que la meta de las personas, porque por ejemplo en esta sociedad capitalista, las ganancias o los logros que puede tener una persona viniendo de un extracto mucho más rico que una persona que viene de un extracto pobre va a ser muy diferente. No sé si me va a Claro. entender. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, eh, yo he sido, por ejemplo, personas que hasta incluso o sea, he dado las pruebas para entrar a la propia universidad. No. Por ejemplo, prácticamente Vaya. lo que he hecho es como que quitarle el cupo a una persona que quizás se sacó la puta estudiando, pero como no tiene los mismos conocimientos que yo, pues, pues, pues no se dio. Y Y a creo la que eso persona sería que un terminó poco, más accediendo fue con adelante las sí que tenía deberíamos dinero. debatir de ese punto, porque tú, o sea, bueno, se nota, obviamente yo soy mayor a él, yo primero pasé por esa etapa antes de esto, de dar esos concursos de sociedad, ya me pareció siempre una idea que no era la adecuada. Pero, o sea, ese sí me parece un punto en el que hay que detallar. Y bueno, más adelante hablar, por ejemplo, ahorita ya me das un indicio de cómo reformular estas preguntas que yo tenía en base a los temas que te había dicho, capitalismo, Dile. comunismo y todo eso. Por ejemplo, me acaba de surgir un nuevo tema que es el igualitarismo, dijiste, ¿no? Sí, sí. Ya, pero entonces retomando un poco, porque nos estamos como que a veces desviando. En el colegio, entonces tú pasaste un buen Completamente. tiempo, digamos, aislado de tu parte a nivel de creencias, podría O decirse. sea, también comencé a aislarme también ya a nivel personal. Pero esto no fue Entonces, injustificado, fue porque primero ya no lo sentías. Y segundo, porque entiendo, leíste ciertos libros en base a, por ejemplo, a la ajá. filosofía que encontraste. ¿Qué te resultó la lectura de esos libros? O sea, ¿te abrió una perspectiva diferente o complementaron algo que tú ya tenías visto? O sea, simplemente me hicieron ser más nihilistas, porque sobre todo comencé a Ni leer listas? nihilista. ¿Puedes decirles el término? O sea, comencé a leer bastante sobre Nietzsche. ¿Sobre Entonces, nicho? sobre Nietzsche, sobre Friedrich Nietzsche, no sé si No, yo lo desconozco. ese filósofo que menciona que Dios ha muerto. Hay No sé si lo has he visto hablado. las películas que dice, pero en las películas que dice Dios no está muerto. Y bueno, hay Pero bueno, ese debate. bueno, pero en fin, es como que un filósofo que menciona de que prácticamente la vida no tiene sentido y, o sea, Dios existe simplemente porque tú decides creer en Él, porque tú decides darle ese poder de O sea, existencia. es alguien que Ajá. lo asentó, digamos, en documentos, en todo, de que está 100% consciente de que no existe como tal, O ¿no? sea, lo que dijo, más que decir no existe, fue Dios existe porque yo decido que Él existe. Y si es que yo decido ya no creer en Él, significaría que prácticamente le estaría matando a Dios. Me imagino, da a ¿Ya? entender que es alguien, o sea, reconocido, alguien famoso. Me imagino que tiene Sí, sí, cosas tiene, por así. ejemplo, un libro full famoso O que sea, tiene también. varios libros. Sí, tiene demasiados, pero por ejemplo, el que yo comencé a leer ¿A también esa edad empezaste a leer eso?
Algo así, pero tampoco es que lo entendía completamente, pero unas que otras ideas como que sí me llegó, que es, por ejemplo se llama Así dijo Zaratustra, 100% recomendado, que es un libro que te menciona sobre el superhombre y lo que te menciono de cuál es la cualidad que nosotros le damos a Pero esto. yo me haría si yo leyera un libro y que me va a decir lo que tú me estás diciendo, a mí me la primera pregunta, en el sentido de que yo, como sí tengo una religión y yo sí creo realmente, Ajá, me haría es, entonces, si solo existe Dios porque yo quiero que exista, y la pregunta que creo que esta hora no tiene respuesta para ciertas ajá. personas, para personas que tal vez tengamos creencias y tienen respuesta, entonces, ¿por qué existimos? Entonces, ¿por qué el mundo existe? ¿Por qué el universo existe? O sea, yo lo primero que me hubiera planteado es una contrarrespuesta de ese tipo. E imagino que me dices de alguien categorizado, debe tener algún libro o alguna situación en la que me debe mencionar o no. O sea, de hecho, es muy curioso porque, por ejemplo, Nietzsche él está dentro de la misma rama que se llama el existencialismo, es una rama filosófica. Y también, o sea, hay otros actores aparte de Nietzsche que también me encantan, pero también como que, o sea, como que chocan con Nietzsche. Porque, por ejemplo, hay un actor que me parece, o, por ejemplo, ahorita, Solo para que la gente sepa, ¿de qué ámbito o de qué época es Nietzsche? ¿Es tiempos antiguos? como que dentro, como que en la época de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Ah, no, así yo pensé que era más o menos un 1700, pero me estás diciendo Primera, Segunda Guerra Mundial. No es Ajá. alguien tan lejano, No, digamos. no, no es alguien tan, es como que más moderno. Ah, porque esos pensamientos yo lo hubiera pensado en No, no, épocas es como que las que hasta te mandé. es que la sociedad tenía que como que madurar un poco como para decir, podamos dar auge a este tipo de pensamientos. Claro, Porque porque si me imagínate dices de antes, esa época que entiendo es entre 1920 y 40 tal vez, en ese ámbito, ya me milen- olvidé un poco de historia, es un pensamiento un poco ya más realizado, ya es un pensamiento que tiene un poco más sí, de es que, investigación y de claro, evidencia previamente. claro, porque ya también ya pasó la época del humanismo, o sea, ya el renacimiento ya también ya se dio todo eso, o sea, el abandono de, veamos solo a Dios y solo enfoquémonos a Dios, ya se dejó de lado. Porque imagínate, si Nietzsche decía eso en la época, no sé, 1500 o cuando estaba. Sí, eso hubiera sido Sí, distinto. lo hubieran matado tal cual, Hubiera sido distinto. Y no, y completamente. lo que decías, justo eso del existencialismo, esa rama de la filosofía que estabas yéndote por ese ámbito, Allá. para que completes la O idea. sea, o sea, según lo que yo tengo entendido y bajo lo que yo he leído de la filosofía, es que la filosofía, o sea, como seres humanos, como que siempre nos nace esa necesidad de preguntarnos por qué estamos así, o sea, por qué existimos, o sea, cuál es el propósito de tener todas estas cosas, ¿no? Y por qué deberíamos seguir existiendo. Entonces, la filosofía prácticamente nació para poder dar este tipo de respuestas ¿Ya bajo. hay algún autor que tenga una respuesta concreta y más que nada No, un no, no, poco ningún apoyada? autor tiene ninguna respuesta concreta. Simplemente cada autor hace como que su diferente tipo de análisis y bajo este tipo de Pero más o análisis menos, ¿qué sacan concluyen una conclusión. generalmente? ¿Que no hay una respuesta o que no encuentran todavía una Por respuesta? ejemplo, Albert Camus, que es el padre del existencialismo absurdo, menciona de que, por ejemplo, si bien la vida no tiene sentido y buscar justamente un sentido de la vida para ojo, las cosas naturales, o sea, como preguntarle, oye, a tierra, ¿será que tiene un sentido de por qué yo estoy vivo? O sea, todo eso es incoherente. Sin embargo, O sea, es incoherente preguntarte de dónde viene el principio. no, 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 sino que es incoherente esperar que la naturaleza te dé una Ah, razón, una una razón. respuesta hacia eso. Eso. Pero debe tener, o sea, su contradicción, o sea, más que contradicción, su punto. Si es que la naturaleza no te da la respuesta, ¿te da alguna guía de dónde obtener esa respuesta? O sea, por ejemplo, eso también es otra rama, por ejemplo, pero mejor, pero Ya, primero ya, déjame sí, tú terminar que eso, sabes más de esto. porque sí, por ejemplo, lo que él menciona sobre esta cosa del propósito es que nosotros como seres humanos tenemos la cualidad y el poder para justamente definir qué cosa a ti te importa. Y a partir de las cosas que de las cosas que te importan, defines tu propósito de vida. Por ejemplo, si a ti te importa simplemente, no sé, si a ti te importa ser padre, tu propósito de vida va a ser un padre, o sea, va a ser criarles a tus hijos. Pero si a ti te importa, no sé, hacer dinero, tu propósito de vida va a ser eso. Entonces van a ser las cosas que tú definas, qué cosas a ti te Pero, importan. O ¿no sea, crees que es un poco fuerte el sentido de propósito de vida? Porque yo pienso que todo tiene una etapa y eso, por ejemplo, de que quiero tener dinero para mis hijos. Los hijos en algún momento van a crecer, van a ser independientes y va a haber un momento en que tu vida va a tener todavía mucho tiempo y ya no, me imagino, tu propósito de vida va a cambiar. claro, de hecho, sí, sí, y de hecho, por ejemplo, las cosas que también te van importando a lo largo del tiempo también van a cambiar. Y de hecho, yo pienso que se alinea bastante hacia lo que te menciono, porque, no sé, si tú te pones a pensar sobre qué es lo que somos, o sea, cuando yo me hice esa pregunta de qué es lo que soy y por qué, me puse a pensar directamente sobre mi cerebro, o sea, sobre esa cualidad que nosotros tenemos sobre el pensamiento.
porque hay un matemático que se llama, si estoy bien, se llama René Descartes, y él mencionaba, yo pienso y luego existo. Ah, esa es frase Sí, famosísima. frase full famosa. Y él mencionaba de esta forma porque él decía que solo tenemos, o sea, solo podemos estar, o sea, si fuéramos un cerebro así, fuera de todos nuestros órganos y todo eso, o sea, solo fuéramos un cerebro que está vivo. Entonces, y te comienzas a preguntar, entonces, ¿qué cosa es real? La única cosa que tú puedes estar realmente concreta de que realmente exista son tu pensamiento, o sea, de que estás pensando porque es lo que estás haciendo en ese momento, y las matemáticas, porque no importa en qué universo estés, en qué lado estés, siempre vas a poder asegurar y vas a poder confiar que 2 más 2 va a ser 4. ¿Ya? Y, o sea, O sea, él, digamos, ¿es un filósofo o o es sea, un es un matemático? matemático que también se lanzó a pensar sobre este tipo de cosas. Ah, ya decía, porque, o sea, entiendo, si hubiera sido, digamos, al revés, que es un filósofo que estudió un poco matemática, hubiera dicho como que lo afirma demasiado seguro, pero si en cambio es un matemático que se tiene un No, poco no, más de de hecho, complementación filosófica, da un poco más de sentido al sí, que sí. diga lo que está diciendo. Aunque, bueno, no sé mucho realmente de su biografía de René Descartes, solo me acuerdo de él porque pues tuve que estudiar Y algunas solo cosas por de él en la preguntar, el universidad. René Descartes, ¿en qué época interviene? Chota. ¿Es más antiguo? Sí, es cuando la religión tenía bastante poder, Estamos hablando del 1700, siglo 1600. XVII, entonces, más o menos. No, más viejo, como siglo XV por ahí. Ah, o Fue por ahí. sea, bastante antiguo. Ajá, sí, fue el antiguo. Es que eso de preguntarnos de esto de la conciencia es algo mucho más, mucho, 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 Pero de mucho bien. seguro, digamos, tú, ahora que tienes un pensamiento más crítico, los mismos autores que en su tiempo, estamos hablando de mucho tiempo atrás, lo hicieron, ¿tú crees que sí cambiaría un poco su punto de vista y las observaciones que dieron Si hubiera nacido, si estuvieran aún vivos? si es que ¿O crees que tuvieran, algún comentario o alguna filosofía que se haya mantenido hace 300 años todavía se mantenga? eh, bueno, a ver, ahí me perdiste, me chumaste. A ver, verás, yo lo que yo pienso y lo que según he visto es que nuestra conciencia o lo que nosotros definimos, o sea, lo que nosotros creemos que somos, es algo que no lo defines tú exactamente, sino existen diferentes factores lo que le van definiendo. Por ejemplo, en la psicología conductual o psicología del comportamiento, menciona que tu desarrollo de cero, sí, tu desarrollo de cero, o sea, las cosas que a ti te gustan, las cosas que no te gustan, o sea, lo que tú consideras que es ser Sebas, es algo que tú lo vas aprendiendo, es algo que tú lo aprendes a partir de estímulos positivos o negativos que tengas a lo largo de la historia. Entonces es como que la cultura la que termina como que forjando cierta parte de tu carácter, además de los genes. Entonces, por ejemplo, si es que estos filósofos que te digo hubieran nacido en esta época, su propia, o sea, la cultura de aquí es muy diferente a la cultura en la que ellos nacieron. Entonces es muy probable que los tipos de pensamiento o las Sí haya cosas cambiado. que, ajá, cambien. Cambien. Sobre todo incluso la motivación, porque por ejemplo, yo cuando me puse a pensar sobre esto de lo que te digo, de que no somos más que el resultado de estímulos positivos y negativos, me pregunté, o sea, ¿qué cosa de mí me hizo querer estudiar matemática cuando no tengo nadie a mi alrededor que haya estudiado matemáticas o algo similar? Porque como te digo, o sea, mi mamá es artista, o sea, ¿qué tiene que ver casi cosas de las artes con las mates? Pero después descubrí que sí tiene muchas cosas que ver, es muy asombroso. Creo que sí hay una arte de tantas ramas que tiene que sí es un poco Sí, sí. más calculado, digamos, un poco más analítico. Y esto, por ejemplo, siempre lo tuviste claro un poco más adelantado de tu niñez ya, tu adolescencia, de que querías dedicarte a esto de los números, de que No, no, querías seguir por este ámbito. En el transcurso de estar solitario, de haber dejado, desvinculado de la religión, de empezar a leer a estos autores como los que mencionaste, decía, ¿te planteó un poco diferente el ámbito de lo que vendría a ser tu futuro o tú vivías el día a día en base a lo que estabas aprendiendo? no, yo en el colegio no sabía qué chuchas perdón por decirlo, no sabía qué quería de mi vida en el futuro. De hecho, o sea, como le comencé a leer bastante sobre Nietzsche, él mencionaba bastante sobre el sí sentido de las cosas. Entonces, poco a poco comencé a ser cada vez más que me importista. En Y es, cualquier ámbito, digamos, académico, ajá, ajá, o sea, personal, así. antes simplemente era que me importistas con mis deberes porque decía, o sea, como siempre he sido, como que siempre he tenido la capacidad de poder captar las cosas rápidas, entonces solo prestaba atención a clases, me iba bien en la prueba, pasado el año, no me complicaba.
Entonces, Y tal vez en otra área, además de lo académico, también eras deportista. Por ejemplo, ahorita que ya estamos hablando un poco más de la adolescencia, lo que generalmente se de surgir es que no te inviten a una fiesta o que no puedas ir a una fiesta, cosas como literal, es. ajá, literalmente, pero, Para ti era, te daba igual. ajá, me comenzó, ajá, pero ya llegó un punto en donde ya cosa que ya ni siquiera, o sea, me daba hasta incluso igual si comía a las cosas que sentía. Entonces, como comencé a Pero, ignorar ¿eso todo, era por tu decisión propia o tal vez alguna situación te eh, conllevó a que realmente es? Porque, por ejemplo, yo tenía amigos en los primeros cursos del colegio que un amigo dejó de comer, sin mentirte, como una semana entera porque había la chica con la que salía, ella le claro, terminó y le devastó. O sea, tengo otro amigo que en la universidad, ya, o sea, siendo un poco más adulto, 18, 19 años, él era un potencial bastante avanzado, alterado, así venía de otros claro. colegios súper Bueno, buenos, y de abandona la carrera universitaria porque no podía, o sea, no podía salir de su cuarto porque también le abandonó una chica. chuta. Entonces, eso también te pregunto, ¿alguna situación, tal vez no de una chica, sino alguna situación, te llevó a eso o fue simplemente tu pensamiento crítico de lo que ya Bueno, o empezó el sea, crimen deportivo? bajo lo que yo he pensado que me pudo haber llevado eso, es que de lo que antes cada vez, de lo que antes a cada rato pasaba con mis amigos, por las cosas del colegio y cosas de la vida en sí, poco a poco comencé o sea, comencé a ya no tener amigos, a ya no llevarme con las personas. Y más que porque eran malas personas o cosas así, eran simplemente circunstancias. Por ejemplo, tenía muchos amigos en el barrio y siempre nos reuníamos como que en la tarde para jugar la pelota y todas esas cosas. Sin embargo, una vez que yo entré al colegio, mis clases eran en la tarde, mientras que O mis sea, amigos man, estudiaban en la mañana y su tiempo libre en la tarde. Entonces ya no había como que ese tiempo como que para vernos. Y dije, bueno, no importa, me hago amigos en el colegio. Y sí tenía full panas. Pero después como que ya llegó, ya tocaba el bachillerato técnico que estaba yo en ese entonces, ya tocaba decidir si querías estudiar algo técnico, así como electromecánica, electricidad, o algo así como el BGU. Y todos mis amigos se fueron para BGU y yo me fui por es el técnico. serio, para el unificado. Ajá. Ya si estás en un colegio que te da la oportunidad de especializarte, yo hubiera ido por alguna Yo también, especialización. pero fue mala decisión, porque, por ejemplo, dentro de lo que me di cuenta es que la especialización del colegio no es como que para ayudarte, o bueno, te puede ayudar un poco para la universidad, pero es más para que tú ya tengas como que algo para defenderte y lanzarte a trabajar directamente. Porque las formas en las que te enseñaban las pasantías eran horribles, malas experiencias. ¿Y qué especialidad cogiste tú? Porque según Eh, yo, depende del colegio, había también una sección llamada físico-matemático. no, pero mi colegio era técnico, entonces yo cogí electromecánica. Y de hecho, por eso también supe que no quería nada saber de ingenierías, porque después de haber visto lo Ya que viste pasó, la previa de ajá, lo que va a dije, ser. no, no quiero ver eso. Entonces, ya creo que por ahí ya se estaban como que encaminando Y estamos diciendo, hablando ya, cuando te tocaste escoger especialidad, digamos, a 2 años o a 3 años de salir del colegio, que ajá, ya un poco más avanzado en tu edad. ajá. En este punto donde ya estás un poco más avanzado, te toca escoger especialización, ¿algo cambió Sí, en sí, el o sea, sí, sentido? justo eso estaba diciendo, o sea, ya como que poco a poco iba perdiendo así amigos por esas cosas. Sí, Y yo, como te mencionaba, era una persona que realmente le encantaba, o sea, como que ella supe que una cosa de las que yo prefiero y pasar haciendo era estar con amigos. Y sobre todo si son amigos duraderos, o sea, amigos que puedes saber o que van a sea, estar ahí para por ti, tiempo. si no era una amistad de veras, pues no querías tener una amistad. Ajá, o sea, en resumen, dije, no quiero seguir perdiendo tiempo con amistades efímeras y poco a poco solo dejé de llevarme con ciertas Mm, personas o hacer eso. Y sí, así comencé como que a ¿no te aislarme. parece un poco complicado en el sentido de que yo por lo menos lo veo de un punto de vista más diferente, que yo obviamente sé diferenciar entre amistades que realmente son amistades y Ujú. amistades que tal vez sean pasajeras o amistades que tal vez solo sean para situaciones específicas. Pero a mí no me molesta tener una amistad que sé que no es mi mejor amigo, sé que Claro. no va a estar ahí para las buenas y las malas, pero sé que va a estar ahí si yo voy a estar por ahí, si Sí, no sí, tengo o sea, nada por que ejemplo, yo hacer, si ahorita, tengo un partido y no me falta claro. alguien. Pero, por ejemplo, yo ahorita también, de hecho, disfruto bastante de mis amistades efímeras, porque al Ah, fin y al pero cabo ahora. todos, ajá, ahora, pero en esa época fue como que algo que yo mismo dije, ¿sabes qué? No quiero. Fue, Y eso tal vez te ha reducido, digamos, un poco tu círculo social a personas donde realmente tú sí tenías una confianza. ajá, de hecho sí, pero de cierta forma también le agradezco, porque del hecho de que yo también me comencé a aislar, también todas estas cosas de lo que te menciono de la cultura y esas cosas de esos estímulos positivos y negativos, como me comencé a aislar, los únicos estímulos que yo recibía eran los estímulos que yo mismo me daba. Entonces yo mismo decía qué es lo que me interesaba, qué cosas no me Y interesaban. ahorita eso, por ejemplo, tú mismo te dabas esas respuestas en base a que ya dejaste de seguir leyendo a diferentes autores o era independientemente de eso.
Eh, a ver, o sea, leía prácticamente, o sea, seguía leyendo los autores que ya entendí, o sea, los que ya había Todavía visto. mantenías eso, entonces. Ajá, solo que, por ejemplo, ahí la única diferencia es que comencé a tener un poco más curiosidad sobre la ciencia, porque antes era más con respecto a la filosofía, pero ahorita me comenzó ya más no sé, tenía más interés sobre, o sea, ya me pregunté sobre qué es lo que soy, cómo se desarrolla mi O sea, un poco pensamiento. más Ahora me puse a biológico, preguntar, más técnico. ahora me puse a preguntar, o sea, ¿qué pasó con este mundo? O sea, ¿cómo es que llegamos a estar en este planeta? O sea, ¿qué tuvo este Pero esas planeta son como para preguntas llegar a que, estar a la vida? bueno, dependiendo, como te había dicho previamente, algunas personas tal vez tengan una respuesta, otras no tengan Ajá. respuesta. Pero yo sabía que esas respuestas lo podía encontrar con la ciencia y comencé a leer sobre libros de física y un Ya poco. empezaste, o sea, desde ese punto empezaste a investigar un poco más del Ajá, área de la ajá. ciencia. ¿Qué opinas al Sí, respecto? sí, sobre todo Stephen Hawking, porque ese man es un capo en la física, sobre todo en la parte de la divulgación Debe científica. tener varias colecciones Ajá, de libros, y ¿no? o sea, digo que es un capo porque él, temas complejos como lo que viene a ser agujeros negros, sobre todo ese tipo de cosas, lo habla de una forma muy sencilla, cosa que tú lo puedes como que entender, como que Pero, pegar. o sea, yo me pongo en el punto de la edad en la que estás tú. No sé, bueno, imagino, claro, todos Unos tuvimos 15, física en el 16. colegio. ¿Llegabas a entender realmente lo que explicaban autores de ese calibre en el sentido de la física y eso? ¿No te quedaban huecos de tal vez no entender algún O sea, término? obviamente no sabía como que la parte matemática, porque una cosa es manejar las ecuaciones y poder Nunca he y leído uno de manejarle. Stephen Hawking, pero es digamos, teórico técnico o son solo técnicos o depende del libro. Depende del libro, pero por ejemplo, hay un libro que se llama Historia del Tiempo, si estoy bien, de Stephen Hawking, que te comenta, o sea, todo lo que fue la evolución del Un poco universo más desde el Big Bang. teórico, me Ajá. da a entender por el título. Sí, pero por ejemplo, es que lo lindo de la ciencia es que no necesita de las matemáticas para poder existir. Tú simplemente con la forma en la que De la ahorita. ciencia no necesita de las matemáticas, No, no. De hecho, las pero matemáticas la solo es. matemática no es una ciencia como tal. Sí, sí, pero es una ciencia completamente diferente hacia los otros tipos de ciencias que uno normalmente le Es conoce. todo bastante interesante. O sea, la ciencia no necesita de la aportación de la De la matemática. Ajá, pero con la aportación de la matemática optimiza o facilita demasiadas cosas. Pero ¿Ya? no, yo una vez escuché que, o sea, todo lo que tú haces o las situaciones tangibles que tú estás viendo tienen por detrás matemática. Lanzar un lápiz de esta forma ya involucra gravedad, Sí, sí, pero trigonometría, etcétera. por ejemplo, ya que lanzaste, ¿verdad? Para poder tú explicar fenómeno que Fenómeno. cae esta cosa al piso, no necesitas las matemáticas para poder entender que esto se cae porque existe una gravedad o porque existe un núcleo Pero ya dentro del el término entorno. de gravedad involucra ya el área de la ciencia matemática o física. Es que, no, es que, por ejemplo, en la ciencia, por eso son las definiciones en la ciencia, porque a partir de las cosas de las que tú definas, porque, por ejemplo, tú puedes definir a partir de números o definir a partir de simplemente letras. Porque, ¿qué es la gravedad? Bueno, no estoy ahorita física, estudio mate, entonces no soy experto en eso, pero una fórmula bien famosa que es justamente la de la segunda de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ya? En la gravedad es prácticamente un movimiento de caída libre, es decir, que en lugar de la aceleración pones la gravedad. En otras palabras, la gravedad es igual a la fuerza dividido por la masa. Esa es la definición de gravedad. Pero O necesitas sea, en saber, tal, digamos, un concepto de lo que representa cada ajá, simbología de la fuerza y es ajá, más que el número o la ecuación que ajá, esté por ajá, detrás. ajá. De hecho, la matemática en sí son conceptos y cómo relacionamos este concepto con otra cosa. Nada. Pero debería tener el mismo nivel de importancia, tal vez, entender el concepto, pero también saber cómo realizar el cálculo para un caso en específico. Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, pero es que para poder tú realizar el cálculo necesitas primero entender el concepto, si no, solo estás sacando valores así arbitrarios sin saber por qué. No, Y no. cuando te refieres entonces a esta ciencia que no necesita o no depende de esta, ¿a qué ciencia te estás refiriendo? ¿En En general general a alguna? todas, a todas. En general a cualquier ciencia, pero la utilización de las matemáticas en la ciencia os aportan demasiadas, porque como te digo, optimizan demasiado, optimizan todo lo que viene a ser el Y esto lo proceso. menciona en este libro, este autor. No, eso no lo menciona Ah, este libro. O sea, entonces, eso es algo que hasta incluso lo he escuchado desde mis propios profesores que me han dado clase. ya. Que, o sea, eso que te digo. O sea, entonces ya es claro, es una afirmación, entiendo que es una afirmación bastante compleja, ¿no? Sí, de verdad es Porque que claro, creo. uno al principio
todo el mundo creo que tiene Es esa que, mentalidad sí, de sí. que no, todo tiene Todos son matemática, matemáticas. todo es número de alguna manera. Bueno, yo cuando creo, cabe recalcar, ¿no? Cuando yo por lo menos lo menciono matemáticas, me refiero a todas las áreas que involucran. No, es que por allá de ver un comentario de un experto, es que eso es trigonometría, ni sé qué, ya todo es una misma área para mí. Y entonces, en este punto en el que tú estás ya escogiendo la especialidad y estás, digamos, privilegiando un poco más tu círculo social de que ya no querías dejar entrar a cualquiera, viene tu curiosidad más de la filosofía por la ciencia, entiendo. Sí. Pero algo en la ciencia, en ese transcurso de tal vez ver un camino distinto de lo filosófico a la ciencia, ¿te llamó más la atención de un lado o del otro? Digamos, de la filosofía te llamaba más una rama y de la ciencia te llamaba más otra rama. O sea, de la filosofía, según lo que solo llegué a entender que existen, por ejemplo, diferentes ramas, ¿no? O sea, Una, digamos que todavía te faltaba por investigar. no, y de hecho aún sigo leyendo cosas de filosofía que Es antes que no les debe ser que no descubierto. tiene, bueno, tal vez tiene un principio, pero me imagino yo que no debe tener todavía un fin. Ajá, no, no tiene ningún. Es que, por ejemplo, me acuerdo que, según estoy bien, Marx mencionaba que la filosofía es el arte de mejorar la vida de las personas. Y Depende, yo pensaría que depende. Creo que a veces, haciendo una reflexión un poco diferente, eso que decías de que te ayuda, entre más respuestas tú obtengas, tal vez no obtengas la felicidad que tú buscabas. Entre más respuestas tú estés solventando o más bueno, curiosidad te dé, te vas a sentir más inquieto, más inseguro, dependiendo de lo que estés buscando. sí, la verdad es que sí, Por eso a veces como que la dice, ignorancia te hace mejor feliz. un poco la ignorancia te mantiene feliz, porque si no lo sabes, lo malo no te hace mal. Sí, pero vuelta, el problema de mí es que siempre he sido, o sea, no me puedo quedar con la pica de, verga, ¿qué pasa ahí? O Hey, sea, ya, man, este man. se me pasa, ¿no? O sea, tú tienes la necesidad de siempre estar involucrándote en el... Y esa es la que mencionábamos antes de a cámara apagada. Es más la necesidad de responder la pregunta del por qué o del cómo. Eh, del por qué, del cómo. Porque dices que no te puedes quedar con la pica, con la curiosidad. ¿Es para responder cuál de las dos preguntas? ¿Del por qué o del cómo? ¿O es Pues, para responder a otro ámbito? pues depende depende de qué es lo que me llama la atención. Por ejemplo, si es que lo que me pregunto no sé, cuando estoy investigando cosas de mi carrera, como cómo demostrar este tipo de teorema, sí me pregunto por qué es que llegan a este tipo de resultados, pero también me interesa saber el procedimiento, o sea, qué técnica de demostración utilizó, también el cómo. Entonces, por ejemplo, antes solo me enfocaba en el por qué, pero yo ahorita intento como que ver las dos partes, porque, no sé, para no quedarme con la intriga, Es como te que digo. una complementa a la otra y viceversa, Sí, ¿no? sí, incluso hasta el para el qué. Pero si me lo preguntas a mí, yo sería más porque el cómo creo que ya vendría a ser algo que es secundario. Si yo pudiera tener una prioridad, sería el por qué. Es que el cómo es más para saber, o sea, si es que tú quisieras replicar eso, ¿cómo lo podrías hacer? Entonces creo que Depende más por mucho eso entonces está. del tema o de la área Ajá, en específica a la que estás preguntándote ese tipo sí, de cuestión, ¿no? creo que sí, porque por ejemplo cuando yo miraba más como que economía, más que interesarme el cómo, me preguntaba más bien el A por qué de ver, las ya cosas. pasaste economía. ¿Qué pasó con la ciencia? Con los agujeros negros, con Stephen Hawking. Bueno, es que por ejemplo, verás, O sea, digamos, televisión para ti no recapitaliza, te ha sabido agradar. es que tú Para ti, mezclaste libro, libro, tantos libro, temas y libro, libro. fue, Ah, sí, y eso que tenemos un bueno, es que cronograma, pero sé que mezclo muchas cosas, pero a veces me aburro y por eso me ando solo un tema por otro tema y todo eso. a ver, nos habíamos Pero, quedado en el punto de que estás en la ciencia leyendo autores como Stephen Hawking en la historia del ajá, tiempo y y todo ya con eso. eso como que comencé un poco más a involucrarme. Además de que también apareció una minita en mi vida. Ya a esa Y, época, ajá, ya tipo ¿eso cuando en qué 16 influyó a tu años. nivel de pensamiento como lo tienes ahora? Influyó bastante porque, por Te ejemplo, distrajiste, de ley. ajá, de hecho, de lo que, como te mencionaba, estaba como que en un punto de que un importismo tan grande en donde ya ni siquiera sabía sentir ni frío, ni hambre, ni cosas. Entonces era horrendo. Solo que cuando le conocí a ella, como que poco a poco ese que mi importismo, como que se fue perdiendo, como que decía, Ahora te ¿sabes qué? importaba alguien más. Ajá, ahora me importaba alguien más. Me importaba como que, Ella. ajá, O sea, es en obvio, es resumen, eso, sí. te importaba Ajá. saber si cómo estás, saber si ya llegó, Sí, saber si ya... y de hecho
fue muy lindo conocerla, porque como tú mismo viste, o sea, este tipo de temas que a mí me gustaba y las que yo pasaba y invertía tiempo para saber, no es exactamente, o sea, no es exactamente temas que personas de mi edad, en ese entonces de 16 15 años, Sí, le interesa, o sea, es no... como que imagínate llegar a una fiesta y que te cuentes así, el otro día estuve leyendo agujeros Sí, negros y sí me acuerdo que una vez... ese de una fiesta uno se quedaría así como que... Ese man no, sí me acuerdo que también Ya te en una pasó, peda, ya te pasó, L. me acuerdo que en una peda, antes de aprender a vacilar y todo eso, me acuerdo que... ¿Qué libro leíste para aprender a diles al público que No, todavía esté nervioso? eso no lo lees, eso lo Esa es va... la experiencia de la vida. Sí, en la Universidad de la Vida. Pero me acuerdo que pasé hablando media hora de mecánica cuántica con la minita. Yo ¿Con sí... la que tuviste un cierto momento? No, o sea, es solo una experiencia aparte. Ya, un vacile. Pero bueno, con ella, a ella sí le gustaba justo esos temas que a mí me Pero gustaban, qué chévere, entonces... para mí sería suerte encontrar a alguien que quiera hablar de eso en este momento y que Sí, tenga una animación de seguir y que conversando. incluso también sepa y te suma a la conversación. O sea, encontraste, digamos, a una Sí, o sea, chispa. fue como que, puf, y de lo que decía, ya no me interesa que tener relaciones, porque sé que la mayoría que voy a tener relaciones van a ser efímeras, pero con ella no me importaba que, aunque sea un mes o 2 meses, quería simplemente Ay, pasar no con puede ella. ser. Entonces, como que poco a poco dije, o sea, como que fue botando esas conductas que me llevó a aislarme para poder tomar nuevas conductas Y es para, que como que enamorarla, ¿no? tú, como ejemplo, por ejemplo, recuerda que nos están escuchando personas, darías como consejo, porque posiblemente alguien lo esté pasando por situación similar, que no sé si sería algo bueno o malo en la parte de aislarse, también depende. Por ejemplo, tú no es que te aislaste y te quedaste quieto, tú estuviste investigando y leyendo. ¿Tú les aconsejarías que se mantengan ahí a las personas que tal vez estén en ese punto? Tal vez personas que digan, yo también opino lo mismo, si es una relación efímera para mí no sirve, y bla, 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 etcétera, al revés. O sea, ¿Crees que ahora con tu experiencia podrías dar una sugerencia? mi sugerencia es que vayan al psicólogo. Vayan al psicólogo, o sea, aislarse y Es que, por ejemplo, a ese punto es un problema que ya debería ser tratado, entonces. de hecho, sí, es que, por ejemplo, yo también caí bastante en lo que viene a ser la depresión y, por ejemplo, ya llegó, o sea, ese es un tema ya un poco más aparte, ¿no? Pero cuando llegué a tener depresión, me acuerdo que hasta incluso tenía depresión clínica, ya fue tan grande como que el problema de lo que te menciono, de mi falta de sentido, de todo, que le mencioné a mi mamá, ¿no? Diciéndole, o sea, mira, mamá, realmente creo que estoy haciendo cosas demasiado malas que no debería estar haciendo y necesito ayuda. Y mi mamá se preocupó, me llevó a terapia, sin embargo, ¿Y tú crees que esto de tomar terapia realmente sí te ayudó? o sea, verás, en nivel personal, no me ayudó. No me Porque ayudó para varias nada. personas me han dicho que, con todo respeto a las personas que estén en esta área, pero bueno, las personas que yo he escuchado, justo hace 2 semanas salgo con una amiga, ¿no? Y solo para darte una idea, esta amiga me dice lo mismo que tú. Yo, sabes que, ¿qué conversa me Y decía? esta Y terapia. me dice, yo pasé 4 años una depresión total, tomando pastillas contra la ansiedad, y es más joven que mí, entonces me daba, y le digo, ¿y 4 años de terapia? Sí, pero no, dice, no valían la pena. No es que me quedé en uno solo, visité varios, es No, una persona que tenía, digamos, tiene una posibilidad económica alta, dice, yo visité los mejores psicólogos de Latinoamérica, sí, y ninguno me ayudó. es que, Y sin ofender a nadie, pero es un punto que yo he escuchado. Yo la verdad bueno, no he ido como tal. verás, verás, la razón de por qué digo fue una pésima, mala experiencia para mí fue porque nunca tuve como que un psicólogo fijo que me diera tratamiento, ¿Y eso sino que crees lo que único que estar hicieron, cambiando te haya hecho no progresar? o ¿O no sea, tener es que, por progreso? ejemplo, es que un psicólogo no es como que para que te diga, no, tú estás loco, cosas así, No creo que sea el objetivo. no, sino que, o sea, el cerebro es como un músculo, ¿no? Entonces el psicólogo es como una persona que sabe cómo funciona ese músculo y Como te un puede... entrenador Ajá, personal. es como un entrenador personal para ayudarte a fortalecer Sí. bien este músculo de aquí, porque prácticamente nadie te enseña sobre cómo controlar tus impulsos, cómo controlar tu ansiedad, o sea, si te da un ataque de ansiedad, ¿qué debes hacer? Sin embargo, los psicólogos tienen todo este tipo de conocimientos para ayudarte, saber cómo, para guiarte y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, en mi caso, el único que tuve fue más bien un psiquiatra. Y la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo es que el psicólogo busca como que la razón de por qué tú te comportas así, ¿ya? Mientras que el psiquiatra solo simplemente busca tratar estos síntomas a partir de medicamentos. Es decir, tú te sientes que no tienes ánimos de hacer las cosas, entonces el síntoma es porque te sientes decaído y te dan un medicamento para sentirte menos decaído, ¿ya? Pero Pero eso no es una tratan por qué te sientes así. solución, digamos,
irse por el camino fácil. Ajá, en resumen era eso. Entonces, el único Y tratamiento que yo no tuve... es tratar, es simplemente controlar por el Ajá, tiempo que te dura el medicamento ajá, literal. una situación que En una realmente situación debería que era tener. complicada, literal. Yo entiendo que el medicamento puede ayudarte si estás así súper mal, ¿no? Ajá. Pero no debería ser una solución permanente. Y de hecho deberías tomar medicamento en conjunto con una persona que te ayude a curar Es que justamente eso la digo, razón de no eso. debería ser una solución permanente el medicamento. Sin embargo, la forma en la que decidieron a mí tratarme era solo Ah, o sea, medicamento. justo las personas, o el lugar, o Que el de hecho, tiempo. No puedes mencionar, no puedes mencionar lugares. para que le echen hate. Luego verás. Ay, bueno, ya lo mencionaste un ladito. No Te iba a quiero decir justo, no nada. menciones lugares o personas porque Sí, te sí. recuerda que esto es público. Pero bueno, en fin, de esa forma, lo O único sea, que hacía era medicarme y yo pero los esto, a entiendo. ver, porque ya nos desviamos un poco y tal vez el público está preguntándose a sí mismo ahorita. ¿Pasó antes o después de esta chica que realmente te llamó la atención? En el Porque creo transcurso que, de... pero estando con la chica, ¿por qué te dio esa necesidad de buscar un psicólogo si estabas No, con no, alguien o que te sea, antes de estar con complementaba? la chica, ya estaba con el psicólogo, ya estaba Ah, con la los conociste en medicamentos. el proceso en el que tú Ajá, seguías en el bien. proceso de... Y te ha de haber ayudado en su tiempo, O sea, el momento ajá, que de estuvieron hecho me juntos. ayudó bastante porque de lo que como me acerré tanto, ya no tenía como que con personas con las cuales hablar, compartir las cosas que me preocupaban o las cosas que me pesaban. Sin embargo, con la chica como podía comunicar y decir cualquier cosa que me venga, como que sentí esa confianza de yo misma decirle las cosas Y y todo eso. que se siente súper bien cuando tú encuentras a una persona, a una compañera o compañera en la que realmente puedas ser tú mismo y expresarte y Sí, saber completamente. que te pueden dar así el mismo aprecio que tú das. Es wow. Sí, completamente un apoyo. Pero bueno, Pasan cosas pocas veces en la vida, pero llegan a pasar. sí. Y agradezco eso. Y ya con ella como que todas mis perspectivas también ya fue cambiando. ¿Crees que Eh, ella te haya distraído del punto en el que tú estabas investigando? ¿O crees que ella haya influido a positivo o negativo en el tratamiento que tú estabas involucrándote? o sea, con respecto a la interacción científica, ella fue una gran motivación para seguir justamente todo en este Pero parafernalia ya que no estamos. filosofía, estamos hablando de ciencia Ajá, pura, ya, ciencia, de la pura y dura. de Sí, la concreta. porque me acuerdo que con ella en conjuntos hablamos para ir a Yachak. Ah, ya sé de quién hablo. Pensé que hablabas de alguien más. Mejor no decir nombres, ¿no? Por si acaso. Sí, sí. Pero ya pensé que era alguien previo a esa persona. No, para que veas ya O el sea, tiempo entonces, que es. yo pensé que, te juro que pensé que era alguien previo, porque según yo, esa persona fue cuando tú te graduaste. No, no, de hecho nos conocimos en el colegio y todo, y, o sea, en conjunto hablamos, es que ambos teníamos como que problemas familiares y todo eso, entonces nos pareció una buena solución, Irse a una irnos de universidad lejos y lejos. ya, la vergas. ¡Ey! ¡Qué bestia tu vocabulario! Bueno, Sí, de verdad. discúlpame, solo me parece que decir malas palabras es Y como ya, que le da pero un entonces, picante a las volviendo cosas. entonces antes de que te gradúes, ya pasó, digamos, cuarto, quinto curso, sexto curso. Y en este sentido, tú ya te dejaste, llegaste a un punto que dijiste, yo no quiero más tratamiento porque no me está ayudando en nada. Más bien fue, o sea, en sexto, o sea, verás, el tratamiento inicié como que en quinto, ya, o sea, fue como que la gota así ya cuando ya estaba, porque también tenía full problemas con los profesores, hasta incluso terminé estudiando en un colegio nocturno de los problemas que tenía con los profesores. Y era ¿Y eran muy loco. problemas de que mi importismo, de que no participabas a nivel académico? Eh, ¿O eran problemas o de sea, tal verás, vez ¿cómo diría? diferentes? O sea, en parte, o sea, yo también me los buscaba, pero los profes también se agarraban y me tenían una pica, así, pica tremenda. Es que, por ejemplo, en la nocturna tuve un profe que, o sea, yo a pesar de que no tenía ánimos de ni siquiera hacer nada para evitar ese tipo de problemas, porque ya como ya estaba con, o sea, ya le dije a mi mamá, ¿no? De que ma, tengo este tipo de problemas, o sea, me siento de esta forma, y mamá me dijo, bien, te voy a ayudar, y me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije, necesito como que un cambio, o sea, necesito ya no estudiar en o sea, estudiar en donde estaba estudiando, porque realmente, o sea, los profesores como que O sea, te me la tenían un odio. apuntaron. Ajá, me la apuntaron re feo. Y, o sea, bien ganado, porque como te digo, o sea, yo era de las personas que preferían huevear todo el año y pasar simplemente en una semana estudiando para dar un examen y ya Pero, estar. a ver, esa parte, bueno, cambiando de palabra, no usando esa la misma, relajarse un poco de los de entregarte deberes y eso. Dime.
te da un tiempo extra, digamos. Y todo ese tiempo, ¿tú a qué le dedicas? ¿A seguir investigando en Así, esto? o sea, de hecho dedicaba el tiempo de lo que te menciono, a leer eso o a jugar videojuegos. Me encantaba jugar videojuegos. Porque hay muchas personas, yo no, si no estoy mal, solo no veo muchos libros, pero sí me gusta ver películas y sobre todo algunas documentales o biografías. Ajá, Yo, por ejemplo, he visto películas así de Albert Einstein y eso, y no sé, estoy seguro, porque ya lo fui hace mucho tiempo. Albert Einstein creo que una de esas personas en las que él cogía el colegio, pero por obligación, y solo le importaba investigar por su cuenta. Y más decía, por ejemplo, me acuerdo en la película, pero los profesores les caía mal esa actitud y le ponían la nota mínima. Pero con esa nota paso, sí, entonces, o sea, el man podía reclamar, podía sacar un 10 porque era un genio, pero a él, como no le importaba esa área y era más enfocado a lo que él realmente le interesaba, le daba ese camino deportivo. Entonces, para mí es la misma pregunta. Tal vez lo que te daban en el colegio, que generalmente es lo mismo para todos, no te llamaba la atención y tú buscabas poner esa atención en las cosas que realmente sí te llaman la atención. pues en resumen era eso, o sea, como que, como te menciono, es que, bueno, también, o sea, como te mencionaba, o sea, tengo una capacidad de poder captar las cosas de forma rápida, pero ya en la universidad esa capacidad me jugó en contra, Viste pero en que el ya en la colegio, universidad de veras, ajá, ¿no? pero en el colegio esa capacidad me sirvió de mucho, porque lo único que hacía era, el profe daba un tema nuevo, le prestaba atención. En la universidad, No, no, en el en el colegio. colegio o en la escuela. Daba un tema nuevo, le prestaba atención, le entendía, pero como mis compañeros a veces no le entendían, repetía ese tema nuevo, entonces yo terminaba yendo, haciendo otras cosas. Ah, es como que tú, yo ya sé eso. Ajá, ajá, en resumen era así de los queridos que caen mal. Ay, tú mismo de los que caen mal, ¿verdad? Yo por eso digo, o sea, yo me gané el odio, pero también un odio de los profes también fue un poco injustificado. Porque me acuerdo que un profe de mi colegio me cogió un odio tremendo porque mi papá terminó siendo presidente en ese año del curso. ¿Y qué tiene de malo? Que justo en ese año decidieron intentarle cambiar al profe, o sea, votar al profe, y firmó mi papá así, Ay, no puede ser, y no, decía, señor pues. Galarza, y me cogían a mí, yo así. Ay, o sea, se vengaron con el hijo que era el que Ajá, tenía la ajá, y ya de manipulación. lo que te menciono, de que yo era de los que pasaba haciendo exámenes, entonces, Peor todavía. O ajá, sea, él te, digamos, entre comillas, tenía una justificación para sí, dile. estarte. Y me acuerdo que ya el siguiente año, hasta incluso ese profe terminó siendo mi tutor, así, Ay, no para puede redactar. ser. Él mismo debe haber solicitado. Puede ser, puede ser. Y como te digo, era un curso de 60 y ese profesor como tutor, pues, yo le miraba negro, o sea, al colegio. Y como te digo, en esa época también ya estaba con mi importismo total. Pero no sé, algo dijo de mí que dijo, ¿sabes qué? Si sigues de este paso vas a perder el año y vas a estarte peor, ¿no? Y decidí mejor hablar de mi mamá, de mi problema, de que cada vez no siento motivación para hacer los Ahí no deberes. decidiste cambiarte la Ajá, nocturna. de ahí comencé, ajá, de ahí decidí cambiarme a la nocturna. La nocturna, como era un guagua de 15 años frente a manes que tenían 24, así 30 personas, hasta incluso con Claro, hijo. que generalmente saben coger esas Por alguna razón, modalidades. un profe me cogió pica porque yo era el guaguito. Simplemente por eso, no sé por qué. Es que como que la mayoría de haber asumido, ah, tú estás aquí porque quieres, cuando nosotros estamos aquí porque queremos, Ajá, porque debemos, ajá, ajá. porque nosotros trabajamos, tú en cambio de pasar todo el Ajá, tú día solo estás aquí por hueveando. depresión, qué hueva. Ajá, y entonces me imagino en ese punto se ponen, no sé si la palabra será celos, en el sentido de que tú no haces, no trabajas como tal en la mañana Claro. y vas Yo relajado y estoy de todo. ahí. Sí, puede ser. Pero Pero, ¿y esto te involucró algo en el pensamiento? ¿Nunca pensaste, por ejemplo, ahora que conociste a esta chica, ahora que empezaste un nuevo cambio a nivel colegial y eso, volver a tal vez, no se dio la más remota principio o indicio de volver a intentarlo en la religión de alguna manera? de hecho, eso me hizo separarme incluso mucho más de la religión. O sea, en todo este tiempo, ¿eras ateo? O sea, O sea, en ese todo tiempo. ese tiempo, digamos, era agnóstico, digamos, o sea, como que estaba entre la pelea de ¿creo en Dios o no creo en Dios? Porque al fin y al cabo estaba todo ¿Y lo los que yo no sé. filósofos, en qué concluyen la mayoría? ¿Ateos o agnósticos? De hecho, por ejemplo, Camus, que me parece, o Caños, bueno, no sé cómo se pronuncia, es francés, menciona que la religión es como un suicidio filosófico. Y lo dicen como suicidio Pero está filosófico. horrible ese término. A mí Horrible me ese parece término. bien Está planteado ese complicado, término. complicado ese término. Bueno, a mí me gusta ese término porque, o sea, menciona que es un suicidio filosófico porque el chiste de la filosofía es preguntarte y cuestionarte por qué pasan las cosas. Sin embargo, la religión te da una respuesta hacia todo.
si es que pasa una penuria o tienes alguna cosa, pues tienes la respuesta fácil, y es Dios. Entonces, por eso menciono como un suicidio filosófico, porque mata tu capacidad de seguir pensando más cosas y simplemente te quedas con la respuesta de cualquier cosa es Dios. Pero yo, o sea, un poco debatiendo en esa respuesta, me parece que es como que tú sabes en base a lo que me estás diciendo, sabes la respuesta común, sabes la respuesta que todo el mundo podría haber escuchado, pero no es para mí, a mi punto de vista, no es una respuesta investigada. A lo que te justo O sea, detrás de por cámara ejemplo, estábamos hablando, lo que te decía, la propia religión, porque yo lo mantengo hasta ahora, yo lo he visto, pasé por muchos catecismos, esas cosas, te dice en cierto punto que hay misterios de la propia religión y estos misterios son como tal misterios, no tienen una respuesta. claro, Bueno, no lo puedo detallar porque no estudié de teología, pero de lo que yo pude entender eran misterios que no hay que buscarles una respuesta o una solución, porque ya son misterios provenientes de lo que vendría a ser el Dios. sí, pero por ejemplo, verás, o sea, si bien no he buscado más y quizás es un error de mi parte, pero tampoco es que le doy mucho tiempo a esto. O sea, por ejemplo, últimamente solo he estado pendiente en la universidad y solo he leído pura matemática, que ya estoy así. O sea, De hecho, una ¿qué de las números razones por hay? qué comencé también a involucrarme más a leer sobre estas cosas de economía, religión y todas estas cosas fue porque ya estaba tan harto de ver tantas matemáticas que necesitaba ver algo más o si no me volvía loco. Ah, o sea, te querías un poco desapegar de salir así frustrado Ajá, 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 literal. Y bueno, de cierta forma ha sido como que algo para mantenerme Pero bueno, ocupado. antes de esta matemática que estás Pero, sí, sí, siguiendo, tú pero, seguiste otra previa, otra carrera. ajá, estaba estudiando física antes, pero después dije, está más chida los números y entender por qué pasan esas cosas y decidí estudiar mate. Es que, por ejemplo, como te digo, la física puede existir sin las matemáticas, ¿ya? Sin embargo, las matemáticas es una herramienta tan importante que hasta incluso te ayudan a descubrir cosas que uno realmente no lo podría haber visto solo con nuestros sentidos. Por ejemplo, el descubrimiento del electrón fue gracias a, o sea, fue Pero gracias a eso la, es química, ¿no? el- Electrón, ¿o no? o sea, ¿qué te puedo decir? Es que también le interesa a los físicos ver eso, pero ahorita como están metidos en estas cosas de los quarks y cosas más chiquitas de los electrones se han metido a química, pero antes, este tipo de cosas, antes de ni siquiera tener el modelo del átomo, pues era como que interés física, ¿no? No tener hacia un concepto o una Ajá, visualización, ¿no? ajá. Porque, por ejemplo, antes teníamos como que la idea de que el átomo, bueno, o sea, la evolución de cómo ha sido como que la idea de cómo es el átomo ha sido full variada, Difusa, ¿no? digamos. Ajá. Pero por ejemplo, hablando de casi ya de las últimas, teníamos como que noción de que existe el protón y el neutrón, pero no teníamos noción de que existe prácticamente, o mejor dicho, no le hemos descubierto que existe el electrón. Sin embargo, en las fórmulas nos mostraban que existía una carga negativa, ¿ya? Y eso ya aseguraba la existencia del electrón matemáticamente. Pero Sin esto embargo, no lo todo, demostraban. estos conceptos que tú ya sabes en base a esto, es de base a la materia, a la carrera que estás siguiendo. O Ah, claro, claro, de lo que sea, estaba todo estudiando esto, física. de lo que estabas estudiando. Ajá. Y de eso dije, no, o sea, está muy chévere las matemáticas y ver el porqué de las cosas. Entonces dije, Pero mejor querías que... una ciencia exacta, como digamos. Ajá, es que también una de las cosas que siempre, o sea, me chocó bastante con la física era hacer informes de laboratorio. O sea, me gusta hacer experimentos, está chévere y todo eso. Literal, o lanzar el carrito por ahí, o lanzar las pelotitas. El Hot Wheels. Sí, Solo me gustaba jalar el Hot Wheels, pero no hacer el informe sí. técnico de por qué está rodando como ruedo. Sí, en resumen, estar justificando y sobre todo porque, no sé, malas experiencias con compañeros y todo eso. Entonces dije, en la matemática es algo más personal, solo eres tú contra el mundo y ya no necesitas Solo más. tú contra los números. Además de que también también puse a preguntar sobre qué voy a hacer, o sea, de qué voy a comer. Y no me agradaba como que mucho la idea de solo ser profesor, mientras que con la matemática me daba como me abría un campo Debe haber de varios trabajo campos mucho más. actualmente, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que viene a ser la inteligencia artificial o minería de datos. Pero ¿tú crees que ese tipo de ámbitos sean escalables aquí donde estamos? O sea, actualmente, ¿O crees que ya, sea un trabajo no bien reconocido? no, yo pienso Aquí, que aquí. aquí en el Ecuador sí es full reconocido. Por ejemplo, hay una rama de la matemática que se encarga especialmente de calcular seguros, eso de pólizas y todo eso.
Y casi todas las empresas necesitan tener, o sea, calcular este tipo de cosas para tener su planificación financiera. Pero aquí en el Ecuador solo hay 3 especialistas en esta rama. ¡Ta madre! ¿Es en serio? Para que veas, o sea, de trabajo hay Digamos que es full. escaso, entonces, la Ajá, cantidad de especialistas. ajá, y la demanda es demasiado grande para eso. Entonces, por eso también dije, ¿sabes qué? Es matador, es demasiado masoquista, pero toda mi vida ha sido sufrimiento, entonces ya puedo, ¿no? Ese sí ya ni que ni importa, ese sí es de veras. O sea que... Ya, y esto entonces fue una decisión que tomaste después, ¿no? Pero, Sí. ¿crees que cierta, no sé cómo decir, cierto camino crítico que tú tenías en cuanto a lo que estabas investigando y eso te llevó a tomar esa decisión? ¿O sucedió algo que te motivó o te dio la oportunidad de cambiar en este cambio de carrera? Bueno, antes me llevaba así o sea, no me llevaba para nada con mi papá, cosa que no le toleraba, no le toleraba. O sea, Entonces era teníamos un complicado. chocamiento demasiado que chocaba. Es que para Tú mí, siempre tuviste pensamientos diferentes realmente, ajá, es que por ejemplo mi papá es como que a la antigua, muy a la antigua, ajá, a la veces vieja no es muy escuela. cerrado, ajá. Y yo soy, o sea, solo mírame, o sea, antes Así. tenía cabello pintado, o sea, era como que Sí, muy yo te voy a liberal. imaginar de qué color va a venir en este podcast, el color de cabello. Sí, Pero yo lo que te quería preguntar, y bueno, creo que lo voy a preguntar a destiempo, porque era haberte preguntado cuando hablábamos un poco más de tus inicios, para que la gente lo entienda, nosotros somos primos, entonces yo le veía con, él es el más pequeño de todos, yo le veía y yo te veía en ámbito un poco más formal, no sé si te acuerdas cuando eras niño te gustaba un poco más la vida militar y todo eso, y sí, las sí. reglas, y que todo se haga en orden. Y luego ver, no es que fue un cambio de la noche a la mañana, pero sí fue un cambio temprano en el sentido de que a los 15 años ya tomó su Sí, decisión un poco más como, más liberal, entre comillas. Y entonces ver ese transcurso, como no, yo no te veo todo el tiempo, porque bueno, la distancia, Dele. entonces ver eso fue un poco complicado. Ahora que ya entiendo un poco más a lo que me estás conversando, da un poco más de entendimiento del concepto de eso. Sí, Pero tú crees que, ahorita entiendo que es como, tuviste dos cambios significativos en tu vida. El primero, abandonar la religión. Y el segundo, empezar de la filosofía a lo que vendría a ser la ciencia. ¿Crees que tuviste uno más de ese ámbito? ¿Crees que vas a tener uno más o o que sea, no lo has a ver, tenido? a ver. Lo de la religión no le veo como un cambio tan significativo, O sea, porque para para ti no mí fue no, significativo, ajá, simplemente fue algo que que dejaste de hacer. dejé de hacerse, Como alguien pero que va al así, gimnasio y deja de ir al ajá, gimnasio. pero un cambio así significativo como tú mencionas, o sea, yo antes me gustaba, o sea, tenía la idea de ser militar, policía, o sea, me gustaban Sí, las me cosas de orden, acuerdo. Sí. pero era meramente porque, pues, mi papá era mi ídolo en ese entonces, o sea, de chiquito mi papá era el ídolo, de hecho, entré al colegio técnico porque como mi papá es electricista, yo quería como que seguir un poco dentro de ese mundo. Sin embargo, y también mi papá también era religioso en ese sentido, también quizás por eso también mantenía un poco eso de la religión. Sin embargo, como que mi papá es buena persona, sin embargo, a veces como que le gana la ira y cuando muestra como que su cara cuando estamos enojado, es una cara que cuando era chiquito me asustaba demasiado y me hacía, en lugar de sentir admiración, me hacía sentir repudio y rechazo completamente hacia él. Mierda. Ajá, y hubo un tiempo en donde, bueno, es que ya sabes, la pobreza a veces generan bastantes conflictos. Entonces hubo un tiempo en donde, sobre todo cuando era chiquita, éramos pelea tras pelea tras pelea, porque a veces no daba para comer. Es que date cuenta, o sea, mi papá no estudió en la universidad, entonces trabajaba así como con un sueldo básico. Y mi mamá estudió artes. Y un artista aquí en el Ecuador, o sea, difícil poder Sí, ya mantener aquí la como casa. que está un poco complicado Ajá, el reconocimiento entonces en esa área. me acuerdo que chiquito las peleas eran prácticamente siempre por lo mismo, o sea, no alcanzaba para comer, no alcanzaba para o sea, las clases, no alcanzaba para los informes, cosas así. Y ver tantas peleas de mi papá, en que en teoría era un cristiano que ama a su familia y después Ah, o tienen sea, que estar tú insultando. tienes ese pensamiento porque yo me encuentro varios memes que yo no comparto, pero bueno, los encuentro, Ajá. que son, por ejemplo, eso de, pues ustedes van a misa y son hipócritas porque salen de ahí y no le dan la limosna al Ah, lado, literal, o sea, se sentía full hipocresismo. Y más cuando, por ejemplo, ya que cambiaron. pecas de lunes a sábado y Ajá, por una hora de que vas, o sea, la gente lo piensa, ¿no? sí, sí, pero sin embargo mi papá se notaba ese hipocresismo de que va todos los días a los domingos, pero viene a la casa a insultarte, a tratarte como si fueras la menos Sí, cosa eso solo por su entonces ira. crees que influyó en tu toma de decisión de También abandonar. mamonar, no, por supuesto, completamente, porque también parte de eso me hizo ¿Y preguntarme, o crees que sea, hubiera cambiado si hubiera sido al revés? Bueno, no tengo un ejemplo de alguien que los dos conozcamos, pero ujú. imagino una persona totalmente religiosa
y que del otro lado también sea una persona pacífica o una persona que no se desborde. ¿Crees que si te hubiera tocado esa situación, O sea, hubieras quedado mantenido ahí? ¿O crees que igual, si no hubiera sido ahí, hubiera sido más adelante que hubieras tomado la decisión de desvincularte? bueno, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Quizás no me hubiera desvinculado si es que hubiera sido, por ejemplo, si me hubiera mantenido como que mi ídolo, mi papá, quizás no me hubiera desvinculado. Pero, ¿qué te puedo decir? Es que también la religión, hay muchas cosas que chocan. Por ejemplo, eh, hay ideologías que son, bajo mi perspectiva, demasiado machistas que comparte con la religión. Y, por ejemplo, O en sea, mi la caso, religión tiene filosofías o machistas, sea, según tú. ideologías machistas, Ah, ajá. ideologías. Ajá, como por ejemplo que el hombre debería ser la cabeza de la casa o que la mujer está para servirle al hombre, cosas así, en las que yo realmente como que discrepo, sobre todo porque no necesariamente el hombre va a ser la persona con las capacidades mejores para tomar una buena decisión, digamos, al hogar. Y un claro ejemplo que yo tuve fue prácticamente mi papá, en donde en lugar de solucionar las cosas de forma sana, ¿no? De forma en la que realmente se puede solucionar, ¿Cómo se- terminaba solucionando de la peor forma, si posible. No sé Una si me forma voy a más entender. agresiva, pues, Ajá, en vez de ir de la forma un poco más lógica, digamos, ajá, es no, que, no sé cómo termino de utilizar. dile. Y además de que también, por ejemplo, ya mi mamá, como que poco a poco fue como que queriendo, en lugar de ser mi papá como que mi admiración, poco a poco fue como que mi mamá la que terminó ocupando ese lugar, sobre todo porque comenzó, o sea, con mi papá, si bien ya de chiquito chocábamos y todo eso, tampoco ya poco a poco dejamos de hablar y todo eso, y con lo que te menciono de que me aislé, entonces nuestro contacto era prácticamente cero. Sin embargo, mi mamá, siempre a pesar de que yo intentaba aislarme, mi mamá estaba ahí como que intentando buscar formas para conversar conmigo, Pero buscar te has dado, o sea, en decirme el algo. sentido de que bastante libertad en ese nunca te han obligado a seguir un camino, digamos, forzado. Ah, no, no, no me han obligado a hacer un camino forzado. Y eso entonces, ¿crees que esa libertad, porque no todo el mundo la tiene? Yo tenía amigos que realmente no querían ir al colegio, o sea, la pasaban súper mal, no les gustaba estudiar. Y era un punto en el que hasta los papás tenían que quedarse afuera hasta ver que realmente se va a quedar, tener indicaciones con el guardia de que siempre le estén monitoreando porque se vaya a escapar. O sea, No. eso sí era una obligación, obligación. ¿Y tú crees que eso haya involucrado en que ahora tú ya has tenido diferentes puntos de vista? Porque, ejemplo, yo, de la filosofía, lo que me dieron en el colegio, más allá de eso, no he visto un libro como tal o algo. Y bueno, de la ciencia lo mismo, lo que he visto tal vez en el colegio, en la universidad, pero dedicarme como tal una sesión a eso, no. Y tú que tienes ese pensamiento un poco más conformado, más, ¿cómo se podría decir? Construido. ¿Crees que ahorita a futuro tenga o ha pasado tú una repercusión, algo que te tomó a ayudar a una decisión diferente a la que ya has tomado? O sea, una decisión diferente que haya tomado En gracias a... base a lo que tú tuviste, digamos, construcción filosófica, científica, O sea, yo pienso que... porque es raro, o sea, yo lo sigo viendo extraño que a un adolescente le guste leer ese tipo de libros y que prefiera eso, porque como que que él, en lugar de de lo que me matar al acuerdo ganso... cuando venías acá donde los primos traías tu libro, no es que prefería el libro antes de jugar, pero cuando estaba solo, en vez de ver la televisión, creo que prefería leer estos libros. dele- Entonces es raro, se me hace a mí extraño. Y yo creo que se me hace raro, pero realmente estaría bien, ¿no? Yo creo que más encuentras un mejor resultado Es leyendo que cualquier tipo de libro que viendo un capítulo de cualquier cosa en la televisión. puede ser. Es que también parte de por qué yo decidí hacer ese tipo de cosas es porque yo no me sentía conforme hacia mi vida. Es que no sé si te has dado O cuenta sea, que siempre las buscaste una personas, respuesta. o sea, siempre me gustaba preguntarme cosas e intentar responderme. Independientemente de que tenía una pregunta constante y siempre buscaba esa respuesta, no, solo siempre de la nada me venía una pregunta de la nada, intentaba responderle y le respondía y de la nada venía otra pregunta y le intentaba Y a responder así. veces tal vez la respuesta de una pregunta te Ah, genere más ajá, ajá. preguntas, ¿no? De hecho, eso me pasó full seguido cuando comencé a ver lo que viene a ser, bueno, cuando leí sobre economía, sobre todo la que viene a ser la historia socioeconómica del país, me pareció como que, ¿qué estoy pasando aquí? ¿Qué, O qué sea, carajo? esa respuesta mejor te enfureció. Dices, A ver, voy a seguir Ajá, o sea, yo preguntándole más. simplemente quería ver, o sea, yo simplemente me acuerdo preguntarme, o sea, ¿qué es lo que, o sea, cómo fueron, o sea, simplemente me pregunté sobre qué pasó con los presidentes o sea, me acuerdo que mi mamá me había comentado de que antes teníamos algunos dictadores y ahorita no estábamos con ninguna dictadura y me preguntaba, o sea, ¿qué pasó con estos dictadores? O sea, ¿qué hicieron? ¿Cómo le votaron?
Y después leí que no solo ha habido un dictador, ha habido full dictadores y desde que somos república todo ha sido como... Pero ahorita que lo pones como en ese ámbito, cualquier ámbito que tú estabas investigando, ¿lo tratabas de limitar a este país? O tal vez buscaste, digamos, No, si aquí piensan aquí, ¿qué pensarán al otro lado del mundo? bueno, O cosas verás, como esas. con el tema de economía fue más aquí en el Aquí, o Ecuador. sea, Ajá. Es que, por territorial. ejemplo, antes a mí todo lo que viene a ser economía realmente pues, no me gustaba para Ni, nada. ni Para te iba nada. ni te venía. Ajá, es que Ni fu ni me fa. gustaba la filosofía y la ciencia. No, ya estaba feliz con esas dos cosas. Porque la filosofía me daba o sea, me daba las explicaciones de por qué hacer las cosas, mientras que la ciencia me daba las respuestas de cómo suceden las cosas. Entonces, para mí me parecía una buena complemento de todo. ¿Ya? Pero en algún punto me comenzó como que a interesar sobre este tipo de ámbitos, sobre todo porque la universidad ya me dio como que chance de tomar una perspectiva diferente hacia la que normalmente había visto, y una de esas me acuerdo que fue el capital y sus crisis, que cogí en una materia. Pero, o sea, ¿eso es dentro de tu carrera o es como una optativa? Son optativos, o sea, los que quieren se matriculan en esa materia, si es que no, no pasa Y, nada. pero, el nombre bastante llamativo, digamos, de la materia. Sí, sí. No he escuchado ese como tal en otras. Capital y sus crisis es buena. Y sobre todo también O era sea, y de seguro tú buscas algo que no tenga nombres. Ya suficiente con las que tienes obligación. Dele. Pero después de haber visto eso, me pareció algo muy hermoso la economía, porque, o sea, si es que tú quieres entender la historia como tal, tienes que sí o sí ver qué pasa económicamente O con sea, el ¿tú crees país. que la economía sí tiene un punto resaltante a lo largo de la historia y involucra bastante? Completamente, completamente. De hecho, la economía da justificación o razón de muchas cosas o de muchas razones históricas que ha Pero pasado. tú, como tú dijiste, centraste, digamos, todo lo que investigabas a este territorio. Ajá, ajá, de hecho, sí, de hecho pasé un tiempo en donde ya dije, ¿sabes qué? Ya no, o sea, ya dejé de investigar sobre cosas de física, cosas de química, No me ibas y a de decir eso, que pensaste en cambiarte de carrera otra no, vez. no, no, ya con matemática estaba feliz. Es que también me encantó bastante la economía porque era una forma bastante en las que yo podía complementar las cosas que yo sabía como análisis multicriterio, cosas así, para poder analizar como que el desarrollo económico del país, ¿no? Entonces, no sé, me parecía como algo muy, muy, muy interesante Y meterme a eso. justo en esta parte de economía es de esa persona que te estaba hablando en otras cámaras, de las que tal vez podríamos completar un poco más, de Carlos Marx, si no estoy mal. Ah, sí, sí, o sea, verás, Pero, o sea, dentro de esta investigación, ¿tú le conociste, ya tenías una investigación previa? O además de él, tal vez haya otro, porque es, era, digamos, el famoso que creo que nadie que haya leído, la verdad lo ha escuchado. Pero tú que ya tienes un poco más de investigación en el ámbito de, ahorita que estamos hablando un poco más de la economía, ¿cuáles serían los puntos resaltantes? Porque él, me imagino, no ha de haber sido de aquí, o sea, él era, según está entendido, él era inglés, o creo que francés, no me acuerdo, creo que era de inglés, Europa. ajá, era europeo, pero, o sea, Entonces, en todo este ámbito, porque ahorita vamos a empezar a hablar un poco más de la economía, capitalismo, y me imagino que Moniz como forma parte de esto, ¿no? Tú empezaste a averiguar sobre este autor. Y solo yo te lo preguntaba tras cámaras y justo estamos retomando ahorita, porque es uno de los más conocidos, gente que tal vez no sabe nada de economía. Yo, que soy informático, sé algo de este tipo. Pero tú tienes tal vez, además de este autor que estabas diciendo que es de, tal vez de europeo, eso, otro autor importante en este ámbito. eh, hay uno que no me acuerdo el nombre, pero es el autor de La conquista del pan, no sé, creo que sí, es un ruso, no me acuerdo, pero es También un libro, es más alguien como que resaltante. lanzado al rama del anarcocomunismo. Ese, Narcocomunismo, que ese término está está fuerte. propio el término, pero simplemente es la O sea, mezcla de digamos que la anarquía y el ellos dos comunismo. eran, son o fueron bastante importantes en este ámbito. Bueno, el que te digo del anarcocomunismo no era tan importante como tal, solo que tiene, o sea, el libro que tiene, como te digo, que se llama La conquista del pan, es un libro full buena que te menciona sobre cómo debería, o sea, cómo debería ser la revolución comunista para que realmente funcione. Porque, por ejemplo, una de las Ah, cosas o que sea, hay gente que sí cree en esto del comunismo, porque personalmente yo no lo veo es futuro. que más que creencia, porque no es como que sea una religión o algo, Es, es simplemente una rama que busca ver la mejor forma en la que se podría destruir los recursos, igual que la economía. O sea, ambos hablan sobre ¿y cómo, qué digo, opina sobre el capitalismo. Carlos Marx que estábamos diciendo de esto, del comunismo? ¿No menciona? Obviamente, si él es casi como padre del comunismo, igual que Hegel. Ah, cierto, también Hegel.
Nunca los dos escribieron eso de manifiesto comunista. Si yo te lo digo personalmente por el ejemplo que tenemos en la actualidad. Bueno, creo que todos sabemos los dos países más conocidos Sí, sí. que Centroamérica que vive en comunismo y tú mismo ves cómo le está yendo ahorita. O sea, para mí no es algo que yo desearía. Claro, pero bueno, eso es algo muy aparte. Por ejemplo, a ver, pero, por ejemplo, primero te cuento de cómo llegué a terminar conociéndole sobre Marx. Por ejemplo, Porque antes, la materia optativa, ¿verdad? Ahí empezó. más que por eso, por ejemplo, yo ya tenía como que ideas de quién era esa persona, ya que, o sea, igual fanático de las películas, pero me encantó una película en especial que es El Club de la Lucha, no sé si has visto. El club de la pelea, ¿no Ajá, el Club es? de la Ah, el, pelea. con el Brad Pitt y el otro, Ajá, el que ajá. realmente Brad Pitt realmente nunca existió. Sí, ¿Y qué tiene que ver esa película con es la... temas, bueno, no tiene mucho que No ver. tiene No, sí, nada no que tiene ver que con ver la con Marx, pero economía. no, sí tiene que ver. O sea, Yo sí me la he visto y... es una película crítica hacia el capitalismo, crítica hacia tu forma en la que, pues que, Ah, por la explosión que hay al no, final y... no, o qué. es que si te pones a pensar en la película, critica el estilo de vida que te da este sistema capitalista, este estilo en donde tienes que directamente estudiar para conseguir un trabajo y dedicar todo tu tiempo, bueno, no todo tu tiempo, buena parte de tu tiempo trabajando para tener más recursos económicos, cosa que el prota mismo se sentía vacío de simplemente seguir con Ah, y eso. por eso crees que Y por eso poco a poco el comenzó a sentimiento tener de esa... sentirse vacío creó este amigo. Ajá, ajá, de hecho, y por eso ese amigo tenía esas ideas tan controversiales contra el capitalismo, en donde prácticamente vivimos Claro, solo para ellos comprar pues, cosas en y el no club de tienen... la pelea crearon como una comunidad. ¿Te acuerdas que luego se van a vivir en una casa donde Sí, todos literal, trabajaban y literal. cosas así? Entonces, por ejemplo, digamos que esa fue como que mi primer película que me hizo como que Qué raro. Yo me tener hubiera interés. imaginado una película más bibliográfica o documental de realmente en No, no, para específico, nada. pero de Es que, y posiblemente muchas películas que nosotros leamos sobre la parte cinematográfica, la ficción, realmente tengan un concepto un diferente, contexto, ¿no? claro, pues, Posiblemente, claro, debe haber muchas películas en ese ámbito de que nosotros le vemos, ah, sí está chévere, pero realmente hay un mensaje más pues, profundo más ahí, profundo. claro. Pero bueno, fue esa película la que me hizo preguntarme, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué tanto hate hacia el capitalismo, no? Y dentro de eso vi que una de las personas como que el capitalismo tanto más le ha odiado ha sido Karl Marx. Pero más que por odiarle, ha sido, más bien por odiarle, ha sido odiarle hacia la ideología que es el comunismo. Y más que odiar al ¿Y sabes comunismo, un poco de es la odiar biografía de A la este Unión man en el Soviética. sentido de por qué es tan reconocido? O sea, según tengo entendido, es full reconocido porque prácticamente él dio como que las ideas básicas para hacer toda esta revolución proletariada que se dio en la Rusia. Es que imagínate, antes, o sea, en la Guerra Fría, estábamos hablando de dos bandos, el bando capitalista que era Estados Unidos y el bando en teoría comunista o socialista que era la Unión Soviética. Sin embargo, yo te puedo decir que ningún, o sea, a pesar de que los manes hayan llamado comunistas socialistas, realmente no reflejan lo que realmente quería expresar Marx bajo lo que era el comunismo. Aunque, bueno, Marx también ha cambiado, como que hay diferentes épocas, porque, por ejemplo, Marx cuando era joven tenía una época, o sea, era como que un poco más humanístico, es decir, más, no, en lugar de tratar temas así económicos sobre cómo debería distribuir las cosas o cómo se genera el valor del producto, hablaba más sobre por qué los seres humanos hacemos ciertas cosas. O Mientras sea, que, independientemente del ámbito económico, ajá, hablaba ajá, de eso. ajá, es que Marx, ¿Era un filósofo? no, Marx estudió, según lo que tengo entendido, jurisprudencia. El man era alguien de derechos. Ni siquiera era economista. Sin embargo, él también se dio cuenta de lo que te mencionaba, de que no es cómo puedes hablar de historia sin siquiera entender el concepto económico o las razones económicas. Ah, o sea, él también creía, digamos, en el fundamento del cómo y del por qué previamente a estar hablando sobre un tema. E investigar antes de... Sí, ¿Con lo que dijiste? Lo primero pienso y luego existo. ajá, pero Más o sí, menos compartiendo esa ideología. pero él más utilizó, sí, sí, en resumen sí, pero por ejemplo, en la filosofía hay una forma en la que, bueno, no sé si decirle forma o es técnica, pero una técnica para deducir cierto tipo de pensamientos. Por ejemplo, no sé si has escuchado sobre Aristóteles, Claro, ese o sea, filósofo pero griego, lo ya, básico realmente. ya, pero Homero, Aristóteles. sí, sí, pero por ejemplo, Aristóteles, su forma en la que él desarrollaba su filosofía se llamaba inductismo, ¿ya? Porque decía, miraba una razón y buscaba una implicación hacia eso, ¿ya?
No sé si me voy a entender. ¿En qué sentido de implicación? O sea, Por ejemplo, yo veo que el cielo está oscuro. Entonces ya. esto seguramente me debe implicar a que va a llover después. Cosas así. Entonces de No esa... se me asemeja, corrígeme, a esto de que cada acción tiene una reacción. La acción de que las nubes están oscuras provoca la reacción Sí, de que haya sí, lluvia. pero eso está o sea, sí, de hecho sí, pero eso está más relacionado al ámbito de la lógica matemática, de ver qué implicación, o sea, si P implica Q y cuando P implica Q, ¿Y cosas cómo así. resaltan estos manes? Porque, o sea, según entiendo, Aristóteles son antiguísimos, antes Sí, de sí, Cristo. pero Marx prácticamente les también leyó sobre todos esos manes para poder justamente desarrollar como que su criterio para hacer todo su análisis económico. Porque como te digo, o sea, el man ni siquiera tenía que ver nada que ver con la economía, simplemente se dio cuenta de que para poder entender las razones Ah, históricas tenía que aprender economía, o sea, ¿ya? el man por la necesidad de su curiosidad tuvo que tenía que primero Ajá, investigar otro ajá. tema previo. De ley. Y a partir de eso se dio, o sea, su forma de análisis me parece muy, muy interesante. No me acuerdo si se llama dialéctica, dialéctica hegeliana. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero en sí lo que trataba era que para tú definir una cosa, tú no lo puedes definir a partir de separar todo. Por ejemplo, yo no puedo definir una silla sin siquiera, o sea, sin ver qué cosas hacen que la silla sea una silla. Es decir, por ejemplo, a ver, por ejemplo, esto es un vaso porque la forma en la que nosotros lo utilizamos, la forma en la que está planeado para hacer, es para justamente poder beber agua. Y y esta cualidad de que le definimos es lo que hace que esta cosa sea un vaso. No sé si me hago entender. ¿Ya? O sea, la realidad en la que nosotros transformamos esto para nuestra necesidad, en este caso la necesidad de tener un líquido almacenado para tomarlo. Sí, algo así. O sea, en resumen es, para poder definir yo algo, necesito ver qué cosas le conforman a esa cosa. O sea, no sé, O sea, tienes que ¿qué le ver todo conforma a este objeto, por Ajá, ejemplo? Hablando del ajá, vaso todavía. ajá. Para poder entender qué es el vaso, tengo que ver qué cosas de alrededor de estos le conforman y le definen a esto. Más que simplemente solo abstrayendo Sería el nivel como de los ver los ejemplos. orígenes de lo que el producto Ajá, que estoy algo así teniendo. en resumen. Ajá, Entonces a este man le llamaba bien, le llamaba la ajá, atención los orígenes, Es que, detrás de esto. sí, en resumen, por ejemplo, de lo que yo te mencionaba de la teoría conductual, para yo definir qué es lo que soy, tendría que ver qué cosas de impulsos negativos y positivos tuve a lo largo de mi vida para definir justamente las cualidades que ahora tengo actualmente. ¿Ya? Entonces, lo mismo, pero para todo, o sea, pero especialmente para la economía. Y lo que Marx hace es prácticamente o sea, hacer un recorrido histórico desde que nosotros éramos nómadas, o sea, desde que vivíamos en una sociedad en la que éramos todos pobres, o sea, todos dependíamos del trabajo de todos, a pasar a una sociedad completamente capitalista, en donde prácticamente, pues, ya no necesitamos ir a cazar ni recolectar, sino Y solo si ir a trabajar. ¿tú crees que él tenía entonces un bando en el sentido de comunista, O capitalista? sea, de hecho, cuando hace este transcurso histórico de lo que te digo, desde cómo fue que nosotros de ser nómadas pasamos a ser sedentarios y después de pasar O a hacer sea, eso, él pensaba, él ya lo veía como sedentario no, desde no. ese O tiempo. sea, él lo que hace es analizar cómo fue la evolución histórica En o sea, comparación con el pasado, él ajá, o se sea, veía ajá, desde el sedentario. punto de partida, no, desde el punto de partida de nosotros como civilización, éramos nómadas desde antes. ¿Sí o qué? Ya. ¿Ya? Entonces, él parte desde ahí, desde que éramos nómadas a cuando comenzamos a formar civilizaciones sedentarias hasta cuando terminamos a lo que éramos actualmente como civilización capitalista. Entonces, él simplemente solo lo único que hace es decir todo lo que pasó, ¿ya? Y cómo pasó eso, ¿ya? Y a partir de ese descubrimiento, de ver esa evolución económica de nuestra historia, se dio cuenta de algunos errores, ¿ya? Y intentó solucionar esos errores, ¿ya? Por ejemplo, uno de los errores que se dio cuenta es que de la mayoría de las personas que estamos, o sea, la mayoría simplemente vive para poder trabajar. Y eso es algo que yo siempre le he compartido, no sé si a ti te lo he dicho, porque alguna vez me salió la frase y bueno, siempre la repito. Yo creo que a veces tenemos que diferenciar entre trabajar para vivir o vivir para trabajar, porque está bien que le dediques el tiempo necesario a tu trabajo, está bien que Porque a te veces gusta, hagas horas ajá, extras, pero si tu trabajo te está demandando más vida de lo que tú te está aportando, realmente pregúntate, ¿estoy viviendo para trabajar o trabajando para vivir? claro.
Sí, y también, por ejemplo, otros problemas como que las cosas de las luchas de clases o O la sea, enajenación del trabajo. prácticamente él en sus escritos hablaba mucho, entonces, como su opinión personal de lo que no le parecía, porque todo lo que Eh, me estás diciendo no le parece. no, No le no, o parece sea, el no, sedentarismo que más que no le teníamos. parece, no más que no le parece, simplemente fue, dio un diagnóstico de lo que es la economía actual, ¿ya? Y hacia ese diagnóstico dio una solución, ¿ya? Y la solución que dio fue el comunismo, El ¿ya? comunismo es una de las soluciones que él Hacia todo, plantea. ajá, es que, por ejemplo, Que ve, que esa no me lo hubiera Es que, esperado. por ejemplo, verás, en esta materia que te mencionaba del capital y sus crisis, analizábamos las razones de por qué el capitalismo entra en crisis, o sea, por qué se dio este crack del 29 o todo este tipo de la caída de la bolsa de valores, o sea, qué hace que la economía capitalista como tal entre en crisis, ¿ya? Y una de las razones es prácticamente por su propia esencia. Es que el capitalismo lo que busca es generar riquezas. Generar una riqueza, generar más riqueza. O sea, simplemente busca una generación de la riqueza sin límites, ¿ya? Y para eso termina sobreacumulando las cosas. Y gran parte de las crisis capitalistas es por la sobreacumulación del capital, ¿ya? Entonces él miraba, o sea, las personas sufren cuando hay crisis porque no tienen comida, o sea, que pierden el empleo, las cosas suben O de sea, porque valor, o tus sea, necesidades se vuelven circunstanciales. Ya tienes más necesidades de lo que antes no tenías. ajá, de ley, literalmente. Entonces sería, ¿cómo solucionamos la crisis? Sería la pregunta, porque si no hubiera crisis, no hubiera este tipo de problemas, o sea, no hubiera gente muriéndose de hambre, o sea, todos tuvieran trabajo y todo eso. Pero, o sea, su solución entonces fue realmente aplicar el comunismo. Ajá, y es que el comunismo, o sea, en teoría lo que hace el comunismo es que ya no existe este tipo de crisis de sobreacumulación. Antes de que digas cómo funciona el comunismo, te doy lo que yo, o sea, entendía del Ajá. comunismo, porque posiblemente no sea el único que he entendido de una manera tal vez diferente o tal vez errónea. Para mí, o sea, el concepto que yo tenía de comunismo es, si alguien gana tanto, todos deberían ganar lo mismo, o por lo menos si él gana más que el resto, él debería dividir su dinero para que todos tengan la parte igual. Es que O eso, sea, todo igual para no, todos. no, sí te Si entiendo. tenemos una pizza, todos los pedazos iguales. Si Claro, tenemos algo, todo todo igual. igual. Si nadie puede ganar más ni menos que el resto, es como que todos en el mismo línea. Y Eso es lo que yo de hecho entendía. es muy entendible por qué esa confusión, porque como te menciono, o sea, una de las, O o sea, ya sea, lo mencioné esta confusión, es que no es como tal así. ajá, pero es muy entendible por qué se llega a esa conclusión, porque como te menciono, o sea, el problema del capitalismo es que se llega a la sobreacumulación del capital, y cuando se llega a la sobreacumulación del capital, y comienzan a ver esta cosa de las crisis, ¿ya? Entonces, en el comunismo plantea, ¿por qué deberíamos enfocarnos todas nuestras maquinarias, o sea, toda nuestra industria en seguir fabricando, o sea, seguir fabricando mercancía? ¿Por qué no solo fabricamos la mercancía justa y necesaria para las personas que estamos? Así ya no va a haber esa sobreacumulación de capital, ya que simplemente se trabaja lo justo y necesario. Eso es en resumen. Pero eso solo aplicaría en ciertas áreas, según mi opinión. O Sí, sea, en el área, por ejemplo, de maquinaria, de producción, de textil. pero date Pero en cuenta que otras Marx, áreas sí, no sí, pero creo. date cuenta que Marx, estábamos hablando de una economía bien, o sea, es la primera revolución industrial, o sea, estábamos hablando de economía solo pura meramente manufacturera, o sea, economías de solo sacar trigo, sacar zapatos, cosas así. No estamos hablando de economías como actual, de inteligencia artificial, que obviamente estas ideas que actualmente propone Marx no se aplicarían al mundo actual. No sé si me hago entender. Sin embargo, era una solución Ah, o sea, tú dices hacia que su época donde él vivía. ¿qué será? Principios, conceptos, cómo lo definirías lo que le aportó? Eh, Teorías, conclusiones, aportación. Apostó, yo a Marx le veo como un historiador. Aportó Cosas, historia económica. las pedazos de historia que aportó. ¿Crees que en la actualidad en la que nos tenemos no se aplicarían como él los está No, planteando? no, de hecho, sí se aplican y se aplican en diferentes partes. Por ejemplo, Marx en su época menciona sobre la enajenación del trabajo. ¿Qué La significa enajenación eso? significa que una persona se adueña de las cosas que tú haces. Es decir, tú te sacas así la mugre para Ah, sacar y un ahí puede proyecto, haber lo que te había pero tu dicho, jefe termina una llevándose el crédito. crédito. Ya, eso es enajenar el trabajo. Pero creo que eso existe, porque por ejemplo, Es un ex- conjunto de mi área de Ajá. informática, un conjunto de desarrolladores creamos un sistema completo, front-end, back-end, base de datos, despliegue en producción, bla, bla, bla. Pero la persona que presenta eso vendría a ser o ya el líder de proyecto, o el presidente, o Ajá. el gerente, Exactamente que todos. realmente fue construido por alguien
por un conjunto de personas diferentes. Pero en ese punto, bueno, lo que yo una vez pude experimentar, sí tiene un poco más de sentido porque tal vez nosotros, como recién estamos empezando, los que estamos, digamos, desarrollando somos los juniors, los novatos, no tenemos la experticia y experiencia suficiente a nivel de presentar un producto. Sabemos cómo desarrollar este servicio o producto que vendría a ser informático, pero al momento de presentarle a un cliente no sabríamos eso. A mí el gerente, el presidente, que ya Claro, tiene te más veo un poco. experiencia, podría desenvolverse Pero mejor. Claro una que cosa, obviamente nos gustaría el no, crédito no, o lo que nos sí te corresponde. entiendo. Pero, por ejemplo, una cosa es utilizar, o sea, mandar a la mejor persona que pueda explicar eso, hacer Al eso, jefe. y otra cosa es tú robarte directamente el trabajo. Pero Pero, es por que, por ejemplo, ejemplo, estás diciendo robar, o sea, estás diciendo ya literalmente tomar algo que en ajá, la que tú ni siquiera has de haber participado y y adquirirlo hacerle. como si fuera tuyo. Y de hecho, sí, en resumen, y Marx le da bastante relevancia a eso porque cuando te mencionaba de su parte humanística, o sea, una de sus preguntas fue preguntarse, o sea, ¿qué es lo que le diferencia al ser humano con el resto de las demás especies? O sea, ¿qué te hace a ti ser humano? O sea, ¿y por qué tú El no eres? conocimiento. Puede ser, pero lo que él respondió fue nuestro trabajo. Es el trabajo lo que te hace humano, porque tú, un perro, o bueno, otro ser vivo, no va a trabajar y no va a trabajar de la forma en la que trabaja el ser humano, porque a partir del trabajo del ser humano nosotros transformamos el mundo. Y si tú te pones a pensar, tiene toda la razón, o sea, imagínate, antes de que o sea, nos uniéramos colaborativamente para hacer un trabajo en común, no podíamos haber vivido en sociedad, no podríamos haber transformado el mundo como es actualmente. Y por eso él le da bastante valor a que tú seas, o sea, a que te reconozcan el trabajo que tú haces, porque al fin y al cabo parte de lo que tú eres es el trabajo que tú realizas y que te terminen quitando ese reconocimiento del trabajo es como que quitarte esa humanidad que tú eres. No sé si hago entender. O sea, quitarte parte del trabajo quitaría la integridad humana que tú estás Ajá. aportando, Sí, más o algo, menos. ajá, algo así, algo así. Y el otro autor que Y también dijiste que era importante, compartía ciertas ideologías con este ámbito de lo que está mencionando Carlos Marx, o o sea, era el totalmente otro alguien que actor, opinaba diferente. no, no, el otro actor fue el que le ayudó como que en la parte Ah, de económica al la misma Marx. época. Ajá, porque el otro es el Hegel, o sea, eso del manifiesto del comunismo fue como que la solución que los dos sacaron, ¿ya? Porque, por ejemplo, si bien Marx como te digo, era alguien que estudió derechos, pero Hegel creo que era un sociólogo. Entonces tenía un poco más de conocimiento de economía y entre los dos como que se ayudaban, se pasaban. O sea, eran buenos compañeros, Colaboradores, ajá, buenos colegas, colaboradores. digamos. Y más que colegas, hasta Hegel hasta incluso le mantenía. Al Es chuta. que Marx, o sea, era pobre, Marx literalmente era pobre. O sea, uno de los mayores aportaciones de la economía era pobre. Yo me Y, imaginé que era y, millonario, o sea, no desde el principio, tampoco millonario, pero pensé que en cierto punto, cuando ya empezó a escribir esto, tenía un estatus social no, elevado. es que Walter tenía, o sea, bueno, no estoy muy seguro de eso, creo que lo había visto en la serie o la película que salió de Cartman, que él prefería gastar, o sea, el dinero que ganaba por sus publicaciones o artículos científicos que hacía, se lo gastaba casi al instante. Entonces no tenía como que una cultura o una educación financiera para mantener o conservar la riqueza, mientras que Hegel, como era hijo de un burócrata, de una persona que tenía empresas, entonces él no tenía problemas de ayudarle económicamente más, según lo que me acuerdo. Pero es interesante. Pero, por ejemplo, el capitalismo, ¿qué te digo del capitalismo? Es interesante. O sea, ¿Tú crees que está bien irse por completo en una de las dos ramas, comunismo, capitalismo, o crees que el punto ideal sería encontrar en el medio? yo no pienso que la solución esté, o sea, si tú te refieres a de qué forma deberíamos, o sea, La sociedad debería, pero ¿tú crees que sería acoplarse a uno o a otro, o crees que el conjunto de los dos, un punto en medio, es la solución ideal? o sea, ni una ni la otra, porque, por ejemplo, uno pensaría que el capitalismo podría ser la solución, pero estas cosas de lo que nosotros consideramos capitalismo es algo que va cambiando, igual lo que consideramos socialismo es algo que ha ido cambiando con el transcurso de tiempo y va cambiando en función de lo que le beneficia a los tipos de partidos. Por ejemplo, hay cosas que antes se consideraban, o sea, hay políticas, ¿no? Capitalistas que antes se consideraban meramente capitalistas, que ahora actualmente los socialistas están utilizando en sus discursos políticos y viceversa, como por ejemplo
antes en lo que se creía que estas políticas de proteccionismo en la que evitamos que las multinacionales entren a la industria nacional eran políticas meramente socialistas, o sea, de izquierda. Sin embargo, ahora este tipo de políticas de proteccionismo lo están teniendo los conservadores, que son personas que están más relacionadas hacia la parte capitalismo. Entonces, ahí te das cuenta que, o Pues sea, tampoco está perfecto, ajá, o digamos. sea, no son realmente algo tal cual definido, sino es algo que está, o sea, bajo mi perspectiva, estas terminologías de capitalismo y socialismo solo son cosas para poder decir, o sea, para poderte definir de alguna forma y captarte ese voto. Porque Es actualmente, una estrategia de ajá, es una obtener estrategia de gente. marketing, es que, Ay, no puede ser. sí, literal, es una estrategia de marketing bajo Todo mi el tiempo perspectiva. ahí engañado. Ajá, porque por ejemplo, tú dirías, este gobierno de ese venezolano, que ya todos quieren que se vaya del Maduro, uno pensaría que es socialista, pero tiene full medidas que también contrarresta con lo que viene a ser contra los propios socialistas. Por ejemplo, uno enteraría que las personas de socialismo, o sea, del socialismo son personas más liberales, o sea, que apoyan hasta incluso al aborto, cosas así. Pero ese Maduro Ajá. es completamente contra hacia este tipo de ideologías. Entonces, O si te sea, das, él no respeta, digamos, la parte que él es, lo que la esencia de, que representa esa. ¿Es ajá, una ideología? ¿Cómo lo considerarías? ideología, ¿Principio, ideología? Sí, ideología. ideología. Porque, por ejemplo, y también, de hecho, por ejemplo, bajo mi perspectiva, en función de lo que menciona Karls, bajo lo que sería el comunismo científico, no hay ningún país que sea comunista. A pesar de que China se llame comunista, no existe ningún país. Y no existe ningún país porque, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que mencionaba Marx era que el Estado existe simplemente para garantizar o sea, para garantizar eh, o sea, para garantizar lo que viene a ser el sistema capitalista, ¿ya? Entonces, para un sistema comunista no es necesario la existencia de un Estado como tal, porque basta que los seres humanos, o sea, nosotros o sea, nos organicemos entre nosotros para que la economía siga y la vida siga. No necesitamos de un Estado intervenor para que esto se genere. Sin embargo, todas las economías, te has visto ¿qué país conoces que no tenga Estado? No, pues, o sea, claro, debe haber, o sea, a menos que estén no legalizados, porque, por ejemplo, Claro, ahorita hablando de eso, de que dijiste de qué país no crees que tenga estado, se me vino a la mente justo ahorita, entiendo que el Vaticano es un país que está dentro de otro país, que en este caso es Italia, pero es el territorio que conforma, entiendo, ese podría ser uno de los casos, puede ¿crees? ser. Pero ahorita que te menciono de esto, de que en teoría ni siquiera debería estar un Estado, hasta incluso ahorita ahí hay otra conversación, porque esto es de las bases de lo que viene a ser el comunismo, ¿ya? Porque hasta incluso todas estas dictaduras comunistas o socialistas que se dieron, se han dado justamente con el nombre de que, bueno, vamos a hacer una revolución, vamos a quitarles las propiedades a las personas que tienen mucho para distribuirles al pueblo, pero al fin y al cabo lo único que hacen es terminando creando una nueva oligarquía y nunca terminan haciendo nada de eso. O sea, el Pero principio no se aplicó nunca nunca se así aplica, tal. ajá, o sea, lo justifican con eso de vamos a para todos, pero siempre se queda para tener una nueva oligarquía nueva. Sí, es complicado. Y por ejemplo, no sé si has leído sobre el neoliberalismo, No, para nada. pero el neoliberalismo también apoya hacia la existencia de un Estado nulo, o sea, casi que ni siquiera existe Estado, casi que es lo mismo O parecido. sea, eso me da a entender ahorita que han estado, que no existe, digamos, limitaciones territoriales o algo así. No, solo quiero mencionar de la hipocresía de ambas cosas, porque en el capitalismo, que por ejemplo el neoliberalismo es como que la rama más extremista del capitalismo, ¿ya? Y lo que yo te menciono del comunismo, de que la no existencia del Estado, es como que también de la rama más extremista del comunismo. Sin embargo, ambas, si te das cuenta, comparten prácticamente la misma idea principal. Entonces, ¿cómo podemos decir qué cosa es cada qué? Si al fin y al cabo hasta la misma idea principal están ahí. No sé si, O sea, entonces, no, como la idea principal está ahí, pero no se está aplicando en un contexto, todo el mundo ya tiene una idea distorsionada y todo lo que debería aplicarse, como no se está aplicando, crea un concepto erróneo de lo que nosotros visualizaríamos. sí, y también porque Y casi, hasta ahora no se aplica de la manera en que, como por ejemplo, autores como él
entiendo que quisieran que se aplique. Claro, aunque tampoco es que se pueda hacer la solución como tal, porque según tengo entendido, hasta incluso ha existido comunas comunistas, o sea, por ejemplo, las comunas hippies es un claro ejemplo de lo que podría haber sido una comuna comunista. Y tampoco es que es Sin un embargo, éxito. ajá. Entonces, la solución no está como que a esto está la solución, no, es este Tienen que bando, hacer ajá. paso No, uno, paso dos, nada, ¿no? no, sino que aún estamos como que en pañales en ver cómo debería, o sea, qué política es la mejor, qué política es la mala. Por eso, bajo mi perspectiva, lo que debería ser ideal es que, por ejemplo, actualmente ya tenemos como que una idea de qué políticas son buenas para tener un buen desarrollo, ya sea económico o un buen desarrollo social, y cuáles son las malas para evitar todo eso. Sin embargo, con todas estas cosas del populismo, a pesar de que tengamos, o sea, sabemos qué cosas hacer, decidimos no hacerlo porque pues eso quizás sea la política menos popular y que pueda hacer que no te elijan de nuevo. O Entonces, sea, son decisiones arbitrarias al final de cuentas ajá, que... O sea, pero todo es un... Me imagino que no siempre debe haber sido así. Y en algún punto de la historia alguien lo debe haber aplicado, no le fue bien y quedó como, digamos, un dato. Pero tal vez no le fue bien por X ya situación o porque independientemente al realmente eso no principio. iba a ir bien. Por O porque ejemplo, realmente ni iba a ir bien. ajá, por ejemplo, me acuerdo, Pero todos estos que dices, estas decisiones son tomadas, son a nivel un poco más crítico, o sea, no a nivel, digamos, científico como tal. No es como una ciencia que te o diga que sea, las cosas no van a es que la salir. economía es una ciencia, pero el problema es que como es que estás experimentando con personas, con la vida de gente, no es algo que lo puedas hacer así tal cual. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros conocemos son a partir de los países que en teoría tuvieron su revolución comunista o países que tuvieron vuelta a su revolución capitalista, porque hay de todo, de todo.